Buenas noches a todos los que nos escuchéis en directo de rallymusic.es. Bienvenidos a Bocata Club. Hoy tenemos otra bocata de cine, un bocata espectacular, otro bocata de cuatreros, un bocata clásico con Steven Spielberg, sol, playa, arena, parece la canción del verano. No lo es la película Tiburón de Steven Spielberg, que todo el mundo de cualquier edad conoce la banda sonora de John Williams. Así que intentaremos no cantar Baby Shark ni poner algo de Proyecto 1 por lo menos hasta el final del programa. Así que voy a ir más rápido, voy a ir lo más veloz posible para echar antes de que venga la calabaza de José Durán. Zidane, Palpatine, buenas noches. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y lo que surja, los que nos escuchen en formato podcast, en iVoox, Spotify. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que surja, los que nos vean en YouTube en diferido. Y aquí estamos una semana más. La semana pasada, para los que han podido escuchar nuestro podcast, rendimos un pequeño homenaje a John Williams. Pues hablamos de una de las películas de Star Wars y hemos tenido que poner 3 temas de John Williams. Y John Williams sigue presente en nuestras vidas y en nuestro programa hoy, porque si no es el dios de la música o de las bandas sonoras, está muy cerca. Y si Star Wars es icónico, lo de Tiburón no te quiero contar. Lujo de película. Curioso que haya terminado el mes de octubre con las recomendaciones de películas de miedo y haya terminado el verano y nos lanzamos a una película de terror en playas. Pero bueno, así es Bocata Club. Así que nada, un lujo estar aquí como siempre y preparados para intentar sobrevivir al ataque de las mandíbulas de mis compañeros. Hablando de lujos, pues ahora, como le dijo Magla Rodríguez, lujo ibérico. Señor José Durán, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El lujo es estar aquí para celebrar el 50 aniversario de Tiburón, que se dice pronto. Sé que sois mala gente, me vais a decir, ¿tú ya estabas allí cuando se estrenó y ya la viste? No, yo no estaba allí. Tiburón es del año 1975 y los primeros recuerdos que tengo yo de ir al cine ya se remontan un poquito más tarde a la Guerra de las Galaxias, a Superman, a La espía que me amó, Moonraker, la invasión de los ultracuerpos, a aquella época, pero no, yo en Tiburón no estaba todavía dispuesto para ir a ver creo recordar, era la tercera película de Steven Spielberg, había hecho El Diablo sobre Ruedas, había hecho Loca Evasión, ¿verdad? Es así, se llegaron a estrenar en cine, y luego llegaría Tiburón en 1975, que fue además el primer blockbuster de la historia, la primera película que arrasó en verano y que dejó un legado que 50 años más tarde sigue muy presente entre nosotros. Y para que eso sea así, algo tiene que tener esta película, ¿verdad? Algo debe tener, y de ella vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos aquí en Bocata Club. Y vamos con el siguiente invitado hoy, el siguiente lujo, recién venido de Allende los Mares, podría haber estado en las playas de Amity tranquilamente. Perico, bienvenido de vuelta, buenas noches. Muy buenas, todo un placer volver ya y otra vez estar aquí en temporada, después de haber estado en el otro lado del charco, donde Tiburón comía, no me extraña, allí tenía buen menú para comer todo lo que quisiese y más. Pues nada, todo un placer primero estar con vosotros, estar otra vez aquí en Bocata, que hacía tiempo ya que no estaba y os echaba de menos. Y vamos, y para mí un lujo total empezar otra vez con una joya del cine, un clásico, una película icónica, un monstruo villano, por así decirlo, porque ni es monstruo ni es villano. ¿Qué culpa tendría el pobre tiburón de tener hambre? Y empezar con esta película, pues la que yo creo que catapultó a Steven Spielberg, la que catapultó a John Williams, porque con esta película los dos se convirtieron en dos referentes. Y yo creo que una película que por lo menos a mí es de esas películas que no se te olvida nunca cuando la has visto, y cuando te metes alguna noche de verano en la playa, misteriosamente aparece por ahí y si viene aquí tiburón. O sea que algo yo creo que está en el subconsciente de todo el mundo y es un mérito del señor Spielberg. Así que nada, un placer compartir aquí reflexiones sobre esta película épica. Aprovecho, mientras que hablaba Perico me he informado, José, es la quinta película de Spielberg, si tenemos en cuenta película de televisión y no tenemos en cuenta cortos, y ahora me muero de curiosidad porque IMDb me ha dicho que Spielberg dirigió un episodio de Colombo y voy loco por buscarlo desde ahora. Ahí os dejo el dato. Vamos, José P. Dani,
¿te acuerdas la primera vez que viste el tiburón? Este tiburón. Yo me acuerdo la primera vez que María se la llevó el tiburón, que saldrá varias veces hoy. Pero sí, sí, sí. Yo esta película en su momento en casa, videoclub, y con bastante miedito. Y como bien dice Pedro, después con bastante respeto a ir a la playa, no vaya a ser que viéramos aletas. Antes de zambullirte entre las olas, decías, voy a mirar por ahí a ver si veo alguna aleta de fondo. Sí, 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 sí. Pero me acuerdo con bastante, de haber pasado bastante miedo en su día y los recuerdos que tenía de esta película era una película pura y exclusivamente de terror y con un tiburón, con un bicho muy presente. Y luego te das cuenta que no es así, que presente no está. O sea, es la magia del cine, la magia del subconsciente y la magia de una buena dirección, ¿no? Correctísimo. Hasta que no llevamos más de 1 hora de película, no se ve al tiburón. Se le escucha que va tarareando tan, pero no se le escucha nada más. José, me has fastidiado el chiste de qué tal fue el estreno de Tiburón con tu presentación de antes. Cuéntanos cómo la Ya. viste la primera vez, ¿qué te pareció? ¿Y qué te ha pasado cuando Pues la has visto ahora nuevas? Pues yo la vi de videoclub, claro, o sea que ya estamos hablando de finales de los 80, antes no la había visto. Y además recuerdo que, claro, vi lo que había hasta entonces, era Tiburón, Tiburón 2 y Tiburón 3, ¿vale? Y recuerdo que, claro, yo era pequeño, pero los más mayores en el colegio ya eran mayores. Y aquellos sí que la habían visto, los compañeros más mayores del colegio. Entonces, yo recuerdo que los compañeros mayores hablaban de cómo moría el tiburón en cada parte. El que había ido a verla, que ya era más mayor, te decía, la primera muere así, la segunda muere así, la tercera muere así. Y aquello me llamaba mucho la atención y quería llegar el momento de poder ver esa película de la que los más mayores hablaban y lo veía con expectación el poder ver Tiburón, pero ya digo, no fue hasta bien crecido ya cuando pude ver la película. Perico, perdona. Bueno, pues yo la peli de Tiburón, si mal no me acuerdo, la primera que vi fue la de la tercera o la cuarta. Vi la infame película de Michael Caine, en la cual que Michael Caine sale en una película de tiburón. Creo que sería el primer tiburón que vi de toda la de la saga y otra que salía la escena esa de la banana, la famosa banana. Había una banana que iban ahí los chavales y el tiburón pues iba detrás. Y lo que es Tiburón, la primera película, yo creo que no la vería hasta 92 o 93, que en algún canal pues la hicieron, pues eso, típica película que ves entre mayo, junio, que algún programador cachondo siempre que la pone para decir, venga, para que se acuerden que está llegando el veranito y la playa. Y de verla la última vez, ahora, aparte de que ahora valoras mucho más el cine y ves pues la genialidad, ¿no? de crear una película de suspense, terror, con nada prácticamente, que eso solamente estaba a la altura de Hitchcock, por así decirlo. Yo la mayor diferencia que tengo de antes o después es que antes tenía miedo del bicho, pero ahora la última vez que la he visto, yo voy con el bicho. O sea, yo voy con el tiburón. ¿Qué culpa tiene él? O sea, yo digo, ¿pero qué ha hecho este tío? O sea, ¿por qué se lo quieren cargar? Dejarlo tranquilo. O sea, es la diferencia. Claro, no es malo. O sea, el tiburón no es malo. El tiburón lo único que tiene es hambre, tiene una familia y se va de vacaciones. Dejarlo tranquilo, hombre. Iba a decirte, se fue por tabaco y se lió la cosa. Podemos llevar la partida ahora a Bruce, si queréis. Dime, José. Nada, yo quería comentar una batallita del abuelito, porque dentro de este camino de iniciación a Tiburón, no sé si lo recordaréis vosotros o alguien de los que nos esté viendo o escuchando, había una película que se llamaba Tiburón 3, que no era de la saga de la línea Tiburón, era una película italiana que se llamaba El último escualo y que en España se llamó Tiburón 3. Eso generó una polémica en su momento respecto al título porque se salía de la línea de películas de Tiburón. Y esa película la vi yo hace muchos años cuando la primera cadena de televisión española decidió las noches de los sábados al domingo enlazar la programación y no cerrarla. Y entonces, durante la noche, te emitía distintas películas. Y a primera hora de la mañana, vamos a poner a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana, un día emitió esta película, Tiburón 3. Y recuerdo
vivamente estar viéndola en el momento. Y ya era yo un poco más grande, pero recuerdo vivamente ver la película. Incluso me acuerdo también de otra película que se emitió en ese momento y nunca había visto, que era La mejor defensa, el ataque, una con Eddie Murphy y Dudley Moore, de aquel grupo de películas que ponían a esas horas. Pues recuerdo esa y recuerdo Tiburón 3, que la protagonizaba un actor llamado James Franciscus y Vic Morrow. Eran dos actores que salían en esta producción italiana, que probablemente, si lo estás buscando, Luis, el director era Enzo G. Castellari, que es un veterano, un todoterreno de este tipo de producciones y de películas en el cine italiano de aquella época. Era simplemente contaros eso porque es un recuerdo de una batallita mía y quizá alguien la recuerde o haya oído hablar de esta película. Está intentando hacerme gracioso por el chat, José, no está buscando información. He puesto Tiburón 4, mordisquea como puedas. Pues como los doblajes de aquella época eran locos y ponían lo que quisieran, depende de lo que estuviera de moda, iba siempre para lo mismo. Vamos a aprovechar a hablar un poquito, que esta película ha cumplido 50 o 51 años. Dani, que ha hecho el guión o la escaleta, como queréis llamarlo, ha puesto de 50 años, porque es el 2074, 50-51. Yo propongo a partir de ahora en Bocata Club que si vemos que los 2000 se ponen chungos, hacemos el repaso de los años, echar 10 años para atrás y ver películas de los 70, porque los 2000 y muchos cada vez son más complicados y están más flojitos. Ahí lo dejo. Me gusta la idea. La compro. Para siguientes años, ya 25 ya no llegamos por motivos obvios, pero en el 26 podemos iniciar las décadas con 50, hace 50 años. Yo no tengo pegas. Yo lo veo bien. Y José está encantado porque está en su salsa y además seguro que salen muchas pelis de catástrofes, esas que le gustan a él de esa época. O sea que Buah, me encantan, y películas de terror de los 70 que eran muy, muy buenas y que eran una especie de documental en sí mismas, y podemos citar pues desde El Exorcista, La Matanza de Texas, pues, todas las slasher con La Noche de Halloween, Viernes 13, todas aquellas eran de los 70 hacia el comienzo y hacia el final, y repartidas por toda la década. Y podemos ver otro programa con una película de Paz Morita, ¿no? Porque una de esas catástrofes es el señor Miyagi. Creo que la del Coloso en Llamas, una de estas había Paz Morita. No sé si te acuerdas, José, o Perico tiene... Me acuerdo de Coloso en Llamas, pero no recuerdo a Paz Morita, pero bueno, todo en una de estas, una de estas genéricas salía Paz Morita. Mi pregunta para los tres... Bueno, voy a decir antes, ¿cuándo vi yo la película esta por primera vez? Hace 1 año y medio o así. No la había visto en su momento. Acabáis quedados todos ojipláticos. Y porque me insistieron. Dije, ponte el Tiburón, que está muy bien. Digo, sí. Entiendo, José, que me dé la reprimenda. Pero hay un problema con las películas tan buenas para todo el mundo cuando es tarde, que tienes el temor a que se te caiga. Dime, José. ¿Doblaje del 75 o doblaje de DVD que salió en 2003-2004? Como soy un moderno que yo una barba medio hacer, la he visto en versión original. Bien, vale. No, ahí ya no te puedo decir, no sé. Tú que las dos seguramente te gusta más el del 76 que el del 2000 y poco, seguramente, pero... Mi pregunta es, si hay un compositor de música de cine que es Dios, es John Williams. Os voy a dar un turno de palabra para que podáis comerle la batuta y hablar todo lo que queráis de esta maravillosa banda sonora de John Williams de Tiburón. Dani, a José le ha dado un parraque. Empiezas tú. ¿Qué quieres que diga yo de John Williams? Que en esta banda sonora, de todas maneras, lo tenía por aquí. En el PDF tenía un apartado para Spielberg y Williams, que si quieres arrancamos ya por ahí. Pero vamos, que tenemos, aquí lo tenemos con la batuta en la mano precisamente. La batuta, la de la orquesta. ¿Qué quieres que te diga? Pues John Williams, aunque parezca mentira, he escuchado últimamente por ahí que es un compositor mediocre, que solo sabe hacer fanfarrias. Una cosa que a mí me deja alucinado, pero bueno, cinéfilos y opiniones hay para todos los gustos, incluso para los absurdos. Pero lo que me gusta precisamente de Steven Spielberg aquí, de John Williams en esta película, aparte de que como siempre es sensacional, es la capacidad que tiene de darle una característica diferente a cada punto de la aventura. Terror, cuando tiene que ser, le da personalidad a un muñeco animatrónico, bueno, animatrónico no, o sea, a un pedazo de bicho mecánico, le da personalidad con esos chelos, que es alucinante,
Pero es que luego tenemos momentos de aventura. La caza del tiburón al final de la película, la composición de John Williams es una película de aventuras, que es lo que nos está dando. Bueno, la banda sonora es completísima. ¿Y qué quieres que te diga? Yo, John Williams, pues para mí, es que es que lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, para mí es Dios. Las películas, la música en las películas, cuando está bien puesta, hace magia. Y en esta película hace magia. Seguramente sin esta música o sin música la película sería diferente. Yo me ha pasado muchas veces, siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una escena muy tontita de Solo en casa. Casualmente la banda sonora es de un tal John Williams, que es la escena en la que el niño Kevin sale de hacer la compra del supermercado, compra cepillo de dientes y tal. Y siempre que la ves como algo, siempre la he visto, y hubo una vez que la vi en muteado y dije, pero qué puta mierda es esta. O sea, me quitaron la música y me pareció una gilipollez que no pintaba nada en la película. Sin embargo, vuelta a ver con la música de fondo, una escena completamente intrascendente, me parecía magia porque estaba metidísimo en la película, ¿no? Y cuando hace obras maestras del cine como hace en Tiburón, pues, a quitarse el sombrero, aplaudir y a ponerla un par de veces por lo menos en este programa. A favor de John Williams, es que llevamos 50 y pico años escuchando música suya. Corre el peligro de que los temas que no son principal nos suenen a otras cosas, que escuchas a lo mejor algo de un tema de aventuras y no sepas si va a salir el tiburón, el cazatiburones, Harry Potter, Luke Skywalker, no sé qué, pero es que claro, que ya 50 años haciendo música. Es que es normal que ya no suene la música de John Williams, que está con nosotros, pues en mi caso casi desde antes de nacer, vamos, directamente. Cambiamos el orden porque se ha cambiado el orden de la fotografía en este caso. Perico, ¿qué opinas del bueno de John? Que tú no estuviste en el programa del episodio 3. A ver, ¿qué decir de John Williams? John Williams es... no voy a ver, no voy a decir que es el mejor, pero sí que voy a decir que es de los 20 mejores compositores de la historia del cine. O sea, eso que son palabras mayores. Es uno de los dioses de las bandas sonoras y todas sus bandas sonoras son míticas y yo creo que es posiblemente, si no el mejor, el adaptador de una de una música al cine. O sea, él lo hace con una maestría importante. A ver, pero para darle un poquito de picantito al asunto, eso que decía Dani, de que hay gente que considera a Williams mediocre, yo lo he escuchado, yo lo he escuchado de gente que sabe de música. Y me han dicho que esto es como el que hace una canción pop que gusta mucho, pero la calidad no es muy buena. Que hay otros compositores que son mejores en técnica y en tal, que esto, a mí eso me la repampinfla. Yo cuando escucho a John Williams en Star Wars o cuando escucho a John Williams en infinidad de películas y sobre todo en Tiburón, porque lo bonito de la banda sonora de Tiburón es que aparte de que es una banda sonora que utilizamos todos para hacer el chiste fácil o para cuando queremos hacer algo, es decir, que trasciende del cine y pasa lo que es el imaginario colectivo, que eso es algo increíble. Lo que tiene es que si no fuese Tiburón, se me haría muy difícil, es un poco trampista lo que voy a hacer, ¿no? Se me haría muy difícil pensar que esta banda sonora no está compuesta para eso. O sea, ese chachan, chachan, chan, 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 chan. O sea, te crea una sensación que dices, a este tío, ¿cómo se le ocurre eso? Luego a vista, ¿no? Y al final, pues crea lo que es algo, pues, mágico. Y es lo que estaba diciendo, que Dani, que se convierte en una música, que es una música también de aventuras, pero es una música también de que crea el suspense, aunque luego se quedan con los famosos chelos de cuando sale el bicho, pero me parece que es un genio. O sea, yo creo que aquí hizo la primera gran muestra que le llevó después a convertirse en una figura, en una leyenda del cine en todo, con palabras mayores. José, tu turno. Habla de John. En mi turno ya no puedo añadir nada porque está casi todo dicho. En 5 años hizo Tiburón, La Guerra de las Galaxias, Superman, En busca del arca perdida. Yo os pregunto a vosotros, no cuál es la mejor, ¿cuál pensáis que hace más por la película de estas 4? ¿Qué banda sonora de estas 4 hace más por la película? No digo que sea ni la que más os gusta ni la mejor, simplemente saliros un poco y decir, a ver, la música de Tiburón para Tiburón, ¿qué supone? Pues, la música de La Guerra de las Galaxias para La Guerra de las Galaxias, ¿qué supone? Para Superman y para En busca del arca perdida. De esas 4, ¿cuál os parece a vosotros que hace más por la película?
Pues Star mira, Wars. Que no puedes dejar de disociar música y película. yo te O de contestaría, asociar, mejor dicho. igual que ha dicho Luis, a nivel de una película completa, Star Wars. Es imposible imaginar Star Wars sin John Williams y a John Williams sin Star Wars. Es imposible disociarlo. Cada personaje, cada momento, la fuerza, el imperio, todo tiene su momento y luego siempre está de fondo. O sea, hace magia con Star Wars, la magnifica. Pero a nivel de el momento o lo más brillante creo que es precisamente el tiburón, porque está, como te he dicho antes, para mí dotando de personalidad. Es decir, tienes al tiburón completamente presente durante una hora de película sin verlo, solamente con el sonido que ha compuesto John Williams para él. Pero vamos, sí que a nivel de película ya te digo, Star Wars. Ujú. Ya sé que es un Y sí, Perico, pero ¿tú qué no, dices? siempre digo lo mismo, es una cosa y la otra, así soy yo. Siempre tengo razón. Perico, ¿a ti cuál te parece de las 4 que hace más la música por la película? Yo, a ver, fíjate tú, No, si no, si no es la fácil. pregunta que lanzas es que evidentemente, o sea, yo no me imagino Indiana Jones si la música de Indiana Jones, no me imagino Star Wars, o sea, sería un mundo triste. Estaríamos en un mundo triste, Durán. No funcionarían las cosas si no estuviera John Williams. Ya, sí. Pero estoy total, pero a ver, para mí, ser su ópera prima, por así decirlo, y yo voy a poner Tiburón, más porque estamos hablando de Tiburón, porque me parece realmente difícil crear una banda sonora sobre algo que no existe y sobre algo que es mundano, que es un pez. O sea, me parece algo tan imaginativo y tan difícil a la vez que esto funcione y que trascienda tanto, que solamente me ha ocurrido con muy pocas películas. O sea, esto está al alcance de Psicosis de Hitchcock. Es decir, es muy difícil en el cine que con tan poco puedas hacer tanto. Y es lo que decía Dani, o sea, es que el bicho no sale, o sea, tú no te lo puedes imaginar, no sabes lo que hay, pero te está creando el suspense a través de la música. Star Wars sí que yo lo veo y percibo y sé la maldad que me transmite Darth Vader. Y sé que veo a Tatooine y veo el atardecer de Tatooine y se me caen los pelos del sombrajo cuando escucho a John Williams. Pero tengo que decir que creo que es que, aparte de que en Star Wars es súper protagonista, voy a decir Tiburón por ser su ópera prima, porque aquí nace la leyenda. Yo voy Y a Luis, decir ¿tú Star qué Wars dices? ¿Qué piensas? porque dicen que el tamaño importa, eso ya discutiremos en otro programa, pero en este caso la cantidad importa. Si te pregunta a alguien, dime un tema musical del tiburón, te canta uno. Si te dice un tema de Star Wars, te puede volver loco y tirarte toda la tarde. El tema de Leia, el tema principal. Luego están que hay más partes, está la marcha imperial que es otra y todo lo demás. Es una maravilla. El tema que he dicho Perico antes, el Binary Sunset, cuando está Luke Skywalker viendo el horizonte, a mí Tiburón, lo hemos dicho todos, le da a la banda sonora consistencia a la película, el suspense viene de la música, pero es que en Star Wars te emociona. Te emociona. Y es más fácil asustar que emocionar. Y volverte a la infancia con una musiquita, ostras, yo escucho el tema de Leia y me pongo, vamos, con los ojos brillosos. Lo digo por eso, porque hay mucho y todo emociona. Y todo emociona. Sí, señor. Sí, señor. Y pero voy a aprovechar... es verdad que hay una... Perdón. Sí, José. No, tú iba a primero, decir que es verdad que hay una magia en Tiburón, no solo el asociar con el sonido del cello, asocias el tiburón y dándole velocidad a la música, lo asocias con la velocidad del tiburón en el ataque. Va más despacio, se va acercando, poco a poco se va moviendo más deprisa, la música va acelerando su paso y todo eso queda perfectamente vinculado al tiburón, queda vinculado a algo que no vemos hasta que no hemos bien entrado en la película. En el caso del día de hoy que estamos hablando de Tiburón, desde luego, tiene una capacidad, una genialidad que en su momento presentada a Steven Spielberg, como sabemos, Spielberg diría, ¿esto qué es? ¿Dónde vamos con esto? Pero poco a poco, sabiendo plasmar bien la idea, es absolutamente fabuloso. Así que en ese sentido todas las películas, porque elegir una sola
A mí me cuesta mucho. No habéis citado ninguno En busca del arca perdida, a Indiana Jones y a Superman. Pero en mi imaginario, siendo yo niño, como era cuando las escuché y las vi y las asocié, perdón, son indivisibles de la película, y todas hacen muchísimo por la película. Todas las escenas, las secuencias con estas partituras de John Williams son eternas y son parte de nuestra propia vida. Pero bueno, ya os digo, en el caso de Tiburón coincido en el asunto de que es una genialidad con algo tan simple como se puede vincular tan acertadamente a un elemento de la película y hacer de ello toda la película. Perico, tú dirás. No, iba a decir que John Williams tiene el honor y la virtud de que con la banda sonora de Tiburón y con la banda sonora de Star Wars de La Marcha Imperial son, yo creo que los dos sonidos de teléfono más empleados para ponerle a tu jefe. Es decir, eso solamente en mérito de John Williams. Tú pones a tu jefe la banda sonora de Tiburón cuando te llama o La Marcha Imperial y queda guay. O sea, eso solamente lo hace John Williams. Es un mérito increíble. No, es que lo que está diciendo José, dice, Superman, es que es como una tras otra. O sea, es algo que dices, es que son tan míticas, tan algo que ha trascendido, que ha pasado, que forma parte de anuncios, de cualquier cosa. Pero aún así, con la de Tiburón tiene una cosa muy buena y es el ritmo. Es como de lo lento, la velocidad la va cogiendo después, tal, no sé qué. Me parece algo que es muy chulo, pero es que todas, en definitiva, a John Williams hay que amarlo porque... Y la lista de Schindler. O sea, es que, o sea, no te empiezan a parar de venir películas que dices, yo me pongo ahora una hora de John Williams y soy capaz de estar emocionado continuamente escuchándolas. Joder, y no me cansaré nunca de hacerlo, ¿eh? Y Duelos de Fates en La amenaza fantasma, que ahora imposible una canción de trap en vez de esa locura. José, dime. ¿Dónde habéis escuchado vosotros eso de John Williams en sentido negativo respecto a su obra? Porque, bueno, te lo digo muy bien. En foros donde la gente, José, esos en foros donde la gente prefiere a Ari Aster por encima de Wes Craven. Bueno, hay que respetar todas las opiniones. Hay que respetarlo. O sea, lógicamente no coincido yo en este caso porque no hay punto de comparación ni por dónde cogerlo. La obra de Williams habla por sí sola, trasciende y pasa de padres a hijos y pasará a lo largo del tiempo porque quedará esas melodías, esas fanfarrias que son denostadas por algunos, son parte de la historia del cine y ahí van a quedar. Que puede ser, creo que ha dicho antes Perico que hay gente que sabe de música y dice que las composiciones son simples, que pueden ser simples, por supuesto. Voy a poner un ejemplo de música pop. Si las canciones de los Beatles, muchas son muy simples, pero hazlas tú y tú en ese éxito. Entra en 10 películas como John Williams y haz las mejores gracias a ti. Dani, perdón. Y no solo eso, que es que se trata de estar haciendo una composición, que puede ser simple, compleja, llámalo como te dé la gana, pero está haciendo una composición para una película. No están componiendo música para la galería como podía hacer en su día Mozart. Quiero decir que era para escuchar, simplemente era para tal. Y están consiguiendo una banda sonora, en una película para intentar emocionarte. Y lo consigue, pero como Dios. Pero como Dios, quiero decir. Aparte que es un mago. Es un mago de jugar con las emociones que te da la imagen. O sea, es que lo hace crecer. Como dices tú, es que te da una película con una imagen y la hace crecer, te hace sentir. Entonces, si eso no es lo más grande que puede hacer la música, que es provocar sentimientos, que baje Dios y lo vea. A ver, a John Williams le ha pasado un poco como a Ennio Morricone. De hecho, Ennio Morricone no ganó ningún Oscar hasta que se lo regalaron por Los Odiosos 8, ¿eh? Que no es ni de largo la mejor. ¿Por qué? Pues porque son compositores que su música era, entre comillas, simplista a la hora de componer, que es lo que dice Luis súper acertadamente y estoy súper de acuerdo. Esto es como si una canción de los Beatles, pues entra muy bien, pero... Y luego dentro del mundo pues a quien hace música, claro, pues valoran más la técnica, el saber hacer, ¿no? Que forrarte haciendo 16 minutos de banda sonora y que la gente compre discos a tutiplén y tal, que es lo que ha pasado con estos compositores, sobre todo con John Williams. Pero es una opinión personal mía.
la música clásica a finales del siglo XX la salva el cine. Para mí, o sea, porque la gente sigue consumiendo bandas sonoras, o por lo menos yo consumo música clásica gracias al cine. También la consumiría de otra manera, pero mayor exponencialmente por eso. Entonces yo creo que las envidias, entre comillas, o las críticas, están un poco suscitadas desde la profesionalidad, en el sentido de que no son composiciones complejas, pero estamos hablando de cine, señores, y en el cine es otro lenguaje, y ahí el maestro es el Tito John. Yo no sé cómo lo hace, la verdad, no tengo ni idea de música. Yo solo sé escucharla y no sé hacerla. Ni la entiendo ni a una décima parte de lo que es. Pero es que este tío ha conseguido emocionar a generaciones y generaciones. Es que nos ha hecho creer que hay un tiburón donde hay un robótico, que podemos conquistar las estrellas, que con un profesor de historia puede ser alguien totalmente interesante. Ha hecho un arqueólogo interesante. Y pues ya que no está Rubén, lo aprovecho. Y hacernos creer que un señor puede volar con una capa y unos calzones rojos. Es lo que hay. Es lo que hay. Muy de leitmotivs, como pone acá montador. Ha puesto ante Hal que hay veces que alguna inspiración roza el plagio. Sí, pero ahora cerrar todos los ojos, parar la mente medio segundo y pensar cómo nos vas a poner el día que este hombre ya no esté. A mí me va a dar bajón. Muchísimo. Muchísimo. Es una persona, vamos, increíble. Voy a aprovechar otra cosa que ha puesto antes el montador, que nos comenta un detalle que dice que si sabíamos que... A ver, vuelvo que se me ha dicho el chat para arriba. Que si sabíamos que Spielberg casi dio un infarto cuando escuchó por primera vez el tema del tiburón. Que luego tuvo que cruzarse con Williams cuando vio la película. Pues pasaría muchas veces. Muchas veces. Mucha gente piensa que la primera Star Wars la salva John Williams. Que es la que le da marche de todo. Y digo una cosita más de la banda sonora si queréis y pasamos a otra cosa, ¿vale? Es tan buena la banda sonora que te hace spoilers sobre la película. Me explico. Cuando está el tiburón, suena el leitmotiv del tiburón, ¿vale? Cuando están el trío Calavera en el barco y es rollo Hora de Aventuras y Exploradores, suena una música de aventuras totalmente distinta a la de tiburón. Es como si fuera otra película totalmente distinta. Y cuando parece que va a atacar el tiburón y no está atacando el tiburón, si no os habéis dado cuenta, fijaos la presión que le dais, no suena la música del tiburón. Si estás atento a la música, sabes que ese ataque es un fake. Porque no suena nada. Está totalmente en silencio y no se oye la música del tiburón. O sea, te da pistas de lo que está pasando en la película en cada momento. Es que creo que Dani lo puso en eso. Es que es Dios para esto. Es una maravilla. ¿Queréis decir alguna cosa más de John o pasamos? Open mic. Perfecto. Vamos al siguiente punto. Yo no me ha dado tiempo a verlo. ¿Alguien ha podido ver el documental de Disney? Recomendabilísimo, pero yo no he podido verlo. Creo que Dani asiente como que sí. Perico dice que no. Y José se rasca la nariz como que no. Dani, coméntanos un poquito. Tú que has estado a la bestia de verlo, por favor. No, yo creo que al final es una experiencia verlo porque son entrevistas de primera mano. Más que contar, es que no es, ni siquiera es un making of, te cuenta las cosas que todos sabemos, porque lo de cómo hicieron iba a decir robots, ¿no? Los mecanismos del tiburón, que hicieron 3, te cuenta tal. Pero yo creo que es más interesante ver las entrevistas al propio Richard Dreyfuss, a Spielberg, ver que en un momento dado sus amigos que estaban empezando en esto del cine se pasaron por el rodaje y ves que tiene alguna imagen por ahí con un tal Coppola, que aparece George Lucas apoyándole a la creación de efectos, que dices, joder, vaya triunvirato. John Williams hablando mucho de la banda sonora y de la propuesta que le hizo Spielberg y la que le hace la Spielberg. Es decir, es una horita y media de película que te mete más todavía en la película, ¿no? Una de las cosas que me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención es todo lo que tiene relación con el pueblo y con los habitantes del pueblo, ¿no? De Amityville, que grabaron en una isla que existe, que es lo mismo pero con otro nombre, porque es un pueblo costero, es un pueblo de turismo, playas, etcétera, y que casi todos, menos los 4 o 5 actores principales, son habitantes del pueblo. Me llamó mucho la atención, ¿no? Muchas entrevistas al hijo del personaje del hombre este, del cazador de tiburones, que no me acordaré el nombre. Bueno, sí, que es para verlo. A mí me parece que si te gusta esta película o si le tienes mucho cariño, es guay. Es un making of y es una entrevista de experiencia, es un homenaje que se ha sacado ahora por el 50 aniversario de la película, ¿no? Está muy bien, muy, muy recomendable.
Sin más, tampoco quiero decir mucho más. Robert Shaw, correcto, perdona Luis. Aparece su hijo mencionando las disputas, que el hombre se aburría mucho, las grabaciones en el agua, que lo pasaron muy mal y que la única manera que tuvo el bueno de Robert Shaw de, de pasarlo es pegándose lingotazos. En algunas escenas aparece un poquito más bebido de la cuenta. Bueno, cositas curiosas, curiosidades. Yo lo recomiendo muy mucho porque yo lo he visto de una forma muy entrañable. Mucho cariño a la película, al personaje, a los actores. Muy guay. El siguiente punto del programa era preguntaros por la comparación de la primera vez que visteis Tiburón a cómo visteis la última vez. Creo que a Perico se lo preguntáis y ya nos contesta un poquito. Yo es que la he visto con un año de diferencia, entonces no hay mucha diferencia entre un visionado y otro. No sé si Dani o José queréis comentar alguna cosa con el último visionado que te os ha parecido. Si se queda o no se queda, o si Perico quiere añadir algo también, sin ningún problema. Dani. Yo no voy a añadir mucho más, solamente que esta vez, pues eso, como vas a analizarla, me he dado cuenta que para mí, pues que el tiburón sale muy poco, que ya lo sabía, pero dices, hostias, no sabía que salía tan poco, ¿no? Y que yo tenía la sensación de ser una película básicamente de terror, porque es verdad que hacía muchos años que no la veía, y ahora me he encontrado otra cosa, ¿no? Con un poquito más de trasfondo, me he encontrado con el tema de la aventura al final de la caza, una cosa bastante más completa y no solamente el tema del tiburón, el recuerdo y los mordiscos. Me he encontrado una película más completa de lo que yo recordaba. José o Perico. Pues yo de la última vez que la vi, y ya hace tiempo de ello, recuerdo que lo que más me llamó la atención es el famoso discurso de Robert Shaw en el barco cuando habla de los tatuajes y de aquella situación que transcurre con los marineros que fueron devorados por los tiburones, que es un pasaje que no tenía yo muy en el recuerdo y que me gustó mucho en la última vez que la vi, me llamó la atención lo bien que está desarrollada la escena y el pozo y el dominio de la situación que pone Robert Shaw cuando a través de su personaje, el Capitán Quinn, cuenta y narra y te atrapa con la historia tan dramática que empieza un poco con, creo recordar, Richard Dreyfuss, andaba un poco de broma en esa situación porque entre ellos había tensión en el desarrollo de la película, entre el personaje del adusto y serio Robert Shaw y el personaje de Richard Dreyfuss, que es un tanto más ligero. Él ve la situación a su manera, de otra forma, y en aquel momento chocan y es cuando Robert Shaw de alguna manera le para los pies y entonces le va comentando todo lo que vivió en aquel terrible y desgraciado suceso con tiburones que tan bien cuenta. Recuerdo que la última vez que la vi me llamó mucho esa escena y me llamó la atención el discurso de 3-4 minutos que realiza contando lo que ocurrió Robert Shaw. Pues esa escena, José, tiene un buen apartado en este documental, que es muy interesante de ver, el cómo se hace, cuántos guionistas la tocan, etcétera. Si lo puedes ver en algún momento, yo te lo recomiendo, porque tiene muchísimo trasfondo. Nos comenta Montador que este personaje es de los más perjudicados por el doblaje nuevo. No sé si José se acuerda de una versión y de la otra. No, gracias por resaltarlo, Dani. Me gustó mucho el momento ese de compararse a ver quién tiene la cicatriz más gorda. Un poco más muy de señores juntos en un barco sin otra cosa que hacer. Directamente. Y esto está muy bien. Está muy bien. Sí, José. Nada, yo recuerdo que el doblaje original del 75 era por cortesía de Arseni Corsellas y este como doblador es imbatible y la voz le cuadra muy bien al personaje, a este hombre veterano del mar, curtido en mil y una situaciones difíciles, y esa voz le cuadraba perfectamente. Y no recuerdo luego quién le puso la voz en la revisión, en el redoblaje para la edición en DVD. Lo buscaré y lo miraré, pero creo que fue, José, creo que fue Dani Martín del Canto del Loco. Aprovecharon que le había hecho contrato para Escuela de Rock y dijeron, venga, para adelante. Tira para adelante. Entonces no le quedaría igual, porque lo de Corsellas en el Tiburón del 75 era sencillamente acojonante. Bueno, pues vamos a hacer un último apunte sobre la película y vamos a hacer un descansito de unos minutos, un poquito más cortos.
Chicos, ¿qué os parece la primera escena de la película? Me refiero no a la intro, no al inicio, sino a eso que parece una escena descartada de Porky's o de los albóndigas van a la playa y todo eso con los jovencitos bebiendo en la playa y todo lo demás. Y hay una chica que no vuelve de la costa. El primer asesinato del pobre Bruce que no tenía culpa para nada. Dani. A mí me parece magia. 5 minutos de película, un botellón y miedo absoluto, unas escenas icónicas, el trasluz de la escena de la chica nadando desde abajo, cómo se va acercando la cámara mientras va sonando el violonchelo. Me parece increíble. Es una presentación primero del pueblo, de dónde están, el tema festivo, las vacaciones, el verano, el cachondeo y la flipadísima de la presentación del tiburón sin verlo. Me parece increíble. Me parece de los mejores 5 minutos de inicio de una película de la historia. Alucinante. O sea, no sé si es mi escena favorita, pero desde luego te mete ya muy, 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 muy pronto en que esta película va muy en serio y te da, pues eso, pincelada, lo que decíamos, terror sin enseñar absolutamente nada, solamente con unas cuerdas arrastrando a una chica. Me parece flipante. Yo antes me voy a colar a Perico porque muchas veces os pregunto y no me pregunto a mí mismo. A mí esta segunda vez que me ha visto, hay un momento que el tiburón tira de ella, que parece un poco un teleñeco, ¿eh? Porque se mueve así, 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 que queda un poco regular. Y no se he dado cuenta que en el resto de muertes, cuando el tiburón muerde, se ve mucha sangre, pero en este caso no se ve nada de sangre. Para empezar, porque era de noche, las aguas Bueno, están oscuras. pues se nos puede notar un poquito. Se ahorraron ahí la sangre, Dani, seguramente. Y también en el documental también sale cómo se hizo esa escena y por qué esos movimientos. No lo voy a desvelar Explícanos, tampoco. dinos No, algo. simplemente la chica estaba atada por debajo con unas cuerdas y tiraban 5 personas de un lado y 5 personas del otro arrastrando directamente. O Que por sea, eso no eran los era ella, movimientos. sino que había alguien empujándolo, no había moviéndose de un lado para otro. Había gente empujándola, ya estaba atada y la iban empujando de un lado para otro para hacer ese movimiento y que ella pues, no tuviera control sobre la espalda, el cuello y todo eso, que fuera más natural. Mm. Espérate, José, Perico y ahora continúas tú. ¿Vale? Perico, cuéntanos. ¿Cuántas películas de slash movies y todo eso, esa escena se habrá repetido de diferente manera? Tía, ambiente cachondo, de noche, ja, 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 me voy. ¿Qué te va a pasar? Pues el primero, el tiburón. Ese es yo creo que Tiburón abre un poco pues eso en cierta manera, ¿no? En plan rollo de que la chiquilla no tiene culpa de nada. O sea, pegas un bañico ahí para refrescarse que Ivana estaban todos hasta arriba. Pero eso es una cosa que precisamente un animal hace y luego lo verás en la noche de Halloween, lo verás en Viernes 13, lo verás en Scream, lo verás en todas las películas que pasa eso. Eso es muy recurrente y aporta mucho. Por lo tanto, una escena que pasa a la historia. Es decir, es la presentación de algo que va a pasar y no, si no sabes de qué va la cosa, pues te lo esperas, pero no sabes cómo. José. Pues yo citaría la soledad de la chica en la situación, que sabe que no va a salir con bien porque lo intuye, lo presiente, porque es desconocido lo que la está atacando y ya le está haciendo mal. Y recuerdo muy bien el sonar de la campana de la boya, la inmensidad del mar, y que cuando todo ha terminado es como si una vida ha desaparecido y no se sabe cómo ha sido, no se sabe qué ha pasado, porque si solo es una chica que entra al mar a bañarse y ya no sale, ya no vuelve nunca más. Y te quedas pues sobrecogido en este caso, porque era una situación que se plantea desde un comienzo pues alegre, festiva, una noche de playa, de diversión y tal, una cosa que puede acabar más o menos, y de repente acaba en una tragedia, y la manera en que Spielberg la presenta es sensacional, con eso, con el final, la inmensidad del mar que se ha tragado a una chica que ha desaparecido, que ya no volverá, y la campanita que suena. Bueno, es un inicio de película que ya, como habéis dicho muy bien, te pone en la pista de que quizá vas a ver algo grande, muy grande, y en realidad vas a ver dos películas en una,
porque tenemos por un lado toda la situación que se vive en el pueblo y luego por otro lado la persecución del tiburón. Ya estás viendo dos películas como si fueran dos guiones un poco diferentes en la misma cinta. José, ya que has dicho eso, bueno, Perico, perdona, tú primero. No, yo solamente quería aportar una cosa, y es que, a ver, dentro de lo que es el cine de terror, en el cine de terror tú le puedes tener miedo a algo que es extra, entre comillas, natural, ¿vale? Es decir, monstruos, seres de otro mundo, gente que está muy loca y tal. Pero esto es el miedo a lo normal. Y eso es algo que para mí es algo que tiene Tiburón, que otras películas carecen. ¿Quién no ha estado en la playa y se ha podido bañar de noche? Y le ha pasado eso por la cabeza. Pero es que además Spielberg sabe una cosa, y es que tú ahí no eres nadie. Estás en un terreno en el cual no puedes hablar con quien te va a matar. Estás en algo que es totalmente desconocido lo que está abajo, que es lo bonito que tiene en esa escena, porque son dos mundos, uno debajo del agua y uno por encima del agua. Tú estás viendo lo que está arriba, pero no sabes lo que está abajo. Pero es algo que es cotidiano, es decir, que puede suceder en cualquier momento, es un animal, o es lo que tú intuyes, obviamente, pero que el hecho de que este tipo de películas, o sea, y se podrán citar muy pocas, la cantidad de traumas que habrán creado en la sociedad a nivel mundial es acojonante. Pasando de lo que es algo normal. Esto lo tiene esta película, ¿eh? Esta película, pues esto es igual como encontrarte, esto también lo tiene Hitchcock, que lo decía antes de Psicosis, de verte una bañera con las persianas puestas. Te puede crear ese recuerdo en el subconsciente, pero esto está presente, es decir, esto sigue presente en que tú te vas a la playa y habrá gente que dirá, no, yo no me meto. Pues no te metes porque has visto Tiburón. O sea, yo creo que son películas que han pasado a un rango superior en ese aspecto. José. Nada, yo quería comentar, porque será mi hora de retirarme con la finalización de este primer bloque, pero Luis, ¿tendrás a mano por ahí para poder mirar qué significa Jaws? Tiburón no es, porque tiburón es shark, y Mandíbulas. aquí en España se cambió. Mandíbulas. Aquí en España se cambió. En este caso se acertó, o cómo lo veis vosotros, porque shark es tiburón, pero aquí se decidió que tiburón estaba bien, aunque no fuese el título shark, sino jaws, mandíbulas. Y como mandíbulas no hubiese funcionado igual quizá la película, o no en el sentido posterior que hemos conocido, sino que de primeras la película se llama Tiburón y sabes a lo que vas a enfrentarte, al menos de primeras. Pero si se hubiese llamado Mandíbulas... No sé si en otros países, al no tener lo del tiburón, hay un poco más de misterio al principio de la película, porque no sabes qué se ha comido a la chica. Tampoco dura mucho el misterio. Perico, dinos. Ese apunte que ha hecho el señor Durán, le voy a decir una cosa que le va a gustar. Por esa traducción que se hace de esta película al español, y hacer una traducción en vez de mandíbulas, ponerle tiburón y pasarte el nombre por el forro, se vio obligado en una película posterior a tener que hacer la traducción a ese nombre de la película de un personaje de James Bond, Tiburón, que su nombre también es Mandíbulas. O sea, ¿te acuerdas del personaje durante de Richard Kiel, ese que salía en las películas de Roger Moore, que tenía la mandíbula de acero? Sí, pues sí, claro, él es Jaws, pero le llaman Tiburón y no Mandíbulas por la película de Tiburón, porque estaba doblado así. Entonces ya se tiene que hacer la cosa a lo otro. Por lo tanto, al final, si tú quieres seguir haciendo cosas, tienes que seguir doblándote. Bueno, pues tal cual como la pasada chica, se la llevó el tiburón. Ahí está, se la llevó el tiburón. José también se llevó el tiburón. He estado a punto de proponerte la fantasía de... Dime. Luis, si te digo que ayer a estas horas ya estaba acostado y durmiendo, fíjate cómo está el tema. José, ¿quieres que los oyentes y los espectadores te imaginen durmiendo ahora mismo? No, pero bueno, que lo decía a modo de anécdota, que sí, ya se va cerrando.
si algún día hacemos Tiburón 2 o Sarnado o algo de eso, es que lo he pensado todo el día y se me lo he dicho antes. Iba a decirte, José, cuando te vayas a ir, no di que te vayas y es como la chica, te mueves de un lado para otro, caes de plano y cortamos la transmisión. Pero he llegado tarde. He llegado tarde. Pues, José, si quieres despedirte de tus fans y hacemos el corte ya. Me despido de todos vosotros y de los que están viendo, de los que están escuchando el programa, que se lo sigan pasando muy bien, hablando de una película que está cumpliendo 50 años y lo hace por todo lo alto, lo hace a lo grande y lo hace como un clásico indiscutible de la historia del cine, y además lo hace pues en olor de multitudes, con una reedición ahora en formato doméstico, tanto en DVD como en Blu-ray, cargado de muchísimos extras, y siendo además, que lo comentaréis más adelante me imagino, el primer blockbuster de la historia, ese término que se acuñó con Tiburón para ser la película que rompía en verano los moldes y lograba unas cifras de recaudación astronómicas. Pues ahí llegó Tiburón para ser la primera de todas las que posteriormente vinieron. Un saludo para todos y gracias por acogerme y por estar aquí este ratito. Me lo he pasado muy bien. Perico, José, Dani, Luis, nos vemos. Déjanos tu nota para que hagamos la media luego, por fin. Un 9. Un 9 Esa con es pedorreta. la que Un 9 con pedorreta, vale. 9 con pedorreta. Un 9 con resoplido. Hasta luego, José. Descansa. Hasta luego. Buenas noches a todos. Cuídate. Gracias. Chao. Buenas noches. Chao, 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 chao. Pues nada, vamos a hacer pausa musical. Quien debe montar, que le dé el play. Bienvenidos de vuelta. Después de esta pausa musical, como hacemos siempre, seguimos hablando del peliculón Tiburón. La rima sale así sola. Y vamos a hablar de una cosa que nos ha comentado Dani, que es un poco pintoresco. Y la vida más o menos sigue igual, que es uno de los personajes de la película, que es el pueblo. El pueblo turístico, ciudad de vacaciones, que la película, quiero recordar que era que estaban a punto de celebrar el 4 de julio, ¿no? La fiesta por antonomasia en el verano en Estados Unidos. Si queréis aprovechar, comentarme qué os ha parecido el pueblo, si tenéis algún personaje que odiar en el pueblo, aparte del alcalde, o si queréis echarle hate al alcalde, adelante. Y comentaros un poquito. El alcalde tiene su siguiente diapositiva porque es un personaje en sí mismo. A valorar dentro de los secundarios, ¿no? Pero lo que es el pueblo me hace mucha gracia. Me parece muy interesante, ¿no? Porque sí que es años 70, insisto, lo has dicho tú bien, ¿no? Es submarinador, ¿no? Vemos un momento determinado que aquí, como decía Freddie Mercury, show must go on. O sea, un tiburón ha matado a una bañista, pero claro, tienen su problema, es que ellos viven del turismo. Ese fin de semana llegan los ferries y el mundo no puede pararse solo porque un tiburoncito se haya comido una bañista, ¿no? Porque claro, están las habas de todos, está la chica, la señora del hotel, están los dueños de los restaurantes, está todo el mundo muy preocupado, ¿no? Entonces me parece súper interesante cómo el pueblo parece ajeno a la tragedia. Todo el mundo parece apenado, pero luego al mismo tiempo tal. Eso sí, la humanidad está clara. La gente al principio le da un cague que flipas meterse en la playa. Está todo el mundo ahí hasta que el alcalde mete presión al abuelete que se mete de la mano de su mujer como rezando, ¿no? O sea, es curioso la dinámica de un pueblo, ¿no? Y cómo luego, a medida que van pues pasan 2 o 3, pues el tiburón ocurre, pues mata a 2 o 3 personas, hace 2 o 3 ataques y tal, y a medida que nos vamos alejando, el pueblo deja de ser protagonista para serlo la aventura, la propia caza, ¿no? Pero me parece que es curioso, ¿no? Es una típica ciudad costera de los años 70 y la gente que es completamente ajena, ¿no? Al final pasa el susto, la gente se olvida. Una vez se meten los primeros en el agua, ya se mete todo el mundo con normalidad, luego no sé qué, no sé, da muchas vueltas, me parece que está interesante. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, pues a mí esto me recuerda una cosa. Esto es lo de siempre y tal. Esto es como que está muriendo gente y te llega el alcalde y te dice el alcalde, no. Si cerramos, perdemos el negocio, perdemos esto, perdemos lo otro. Y yo siempre esto lo pienso, esta película es de 1975. Alcaldes que no quieren cerrar y que todo siga igual porque se interponen los intereses económicos antes de las vidas de las personas. Es un problema que no pasa hoy en día. Entonces, 50 años después está superado.
Te has superado, ¿eh? Se podrían hacer muchas cosas así. Sí, aparte de que este es el dilema que forma parte. Yo creo que, a ver, esto es lo que te dice que hay un guión. Y esto dentro de una película también te dice que hay una serie de personajes que te dicen, oye, esto no va únicamente de un bicho y que hay que pillarlo, sino que tiene una relación. Antes en el pre-show, que estaba ahí hablando con Luis, estábamos hablando de la pregunta esta de al pueblo, le hubiera venido bien que se hubiera rodado Tiburón ahí o que no se hubiera rodado. A mí siempre me suscita mucha curiosidad el tema del turismo cinematográfico. Y una de las características que hizo el pueblo fue que intentó como que no hubiera pasado ahí. El pueblo realmente se llama Martha's Vineyard y está en Massachusetts, que está en el norte. O sea, es decir, eso está es el estado de Boston y toda esta parte. Es decir, que, claro, ahí tú no estás en Florida, no estás en California. Como mucho tienes 2 meses al año de verano. Tienes que aprovechar. Es decir, que la situación está puesta. Pero claro, geográficamente es un lugar donde no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Si estuvieran en Miami, sí que estarían acostumbrados a atacar de tiburones. Si estuvieran en Los Ángeles o esa zona de allí también. Pero ahí, que estás en la costa atlántica y el tiburón de ese tipo no es lo normal. Es decir, que la película, dentro de la manera, lo que te está diciendo es que la situación geográfica donde están es una anomalía. Pero mirando un poco sobre el pueblo en sí, el pueblo no quiso hacer como que ellos habían sido donde se había rodado la película, porque es un lugar de turismo de poder adquisitivo importante y no querían que hubiese allí líos. O sea, el pueblo de sí, esta isla que mencionaba antes, es una isla que le va bastante bien. Pero claro, ahora estaba mirando que en el 50 aniversario, pues mucha gente va allí porque obviamente pues es una película que ha trascendido y está en el subconsciente. Pero sí, a mí me parece curioso el hecho de cómo socialmente y sociológicamente el hecho de que sepan que hay un asesino y que está muriendo gente puede y genera ese debate político, ¿no? De ¿qué va por delante? ¿La economía del pueblo o las vidas de algunas personas? Y ahí es donde está pues esa pelea, ¿no? Que también sale en la peli. Y te hago 2 apuntes y dejo pie a Luis. El político, el económico y el periodístico, porque lo primero que viaja es un periodista a dar la noticia en medio de la playa. Eso por un lado. Tampoco lo hemos superado 50 años después, y Y con redes Dani, sociales. no, y te puedo decir una cosa, hasta el año pasado, hace 2 años, en Benidorm, la prensa sensacionalista británica, hay un subfondo y es por intentar llevarse a otros lugares turísticos, habían noticias sensacionalistas de ataques de tiburones que eran nada, que eran bichillos de estos pequeños, pero los vendían como tiburones a bañistas. Es decir, que eso se sigue haciendo, ¿eh? Pues eso. Y sobre el pueblo, sobre Martha's Vineyard, que es el nombre del pueblo, no, de hecho están orgullosísimos. De hecho, la premier de la película se hizo allí en su día, en 1975, se estrenó allí y hay un montón de gente que tiene un montón de fotos de mi abuelo estuvo aquí y no sé qué. Y en el documental que comentábamos antes salen muchos, o bueno, varios que han estado en alguna de estas escenas como esta que está aquí, la playa de fondo, que era uno de los bañistas, uno de los niños atacados, porque como te decía antes, muchos de los habitantes son los que salen en la película realmente. Y tiene también en el documental una anécdota sobre el vestuario que me parece súper interesante. Y es que el equipo de vestuario vino con el típico vestuario tal, y al final acabaron sacando los propios habitantes su propio vestuario para estar más acordes al rodaje, para estar eso, mejor, jolín, eso, más acordes a lo que era la realidad de la época en aquel sitio, ¿no? O sea, que documentado está perfectamente, tanto que ni siquiera hubo vestuario, todo el mundo sacaba las cosas de su armario. No, y que además, a ver, la película, el pueblo está orgullosísimo, es que además es el pueblo de unas películas más famosas de la historia, de Tiburón. Pero lo que decía es que no lo han amortizado, es decir, que ellos no han querido vender el pueblo que ha sido el pueblo de Tiburón para que vengan turistas, sino que ha sido un pueblo que ha intentado como pasar de largo en ese sentido. Es decir, que no se ha turistificado únicamente por el tema del tiburón, sino que lo han dejado de lado y que hoy en día, y que si vas, obviamente tendrá que haber alguna historia que te lo recuerde, claro. Bueno, tienen unas cuantas tiendas todavía de merchandising de Tiburón que se abrieron con el estreno de la película y que siguen abiertas hoy. Sí, 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 está guay, está súper documentado, tiene mucho trocito también el documental. Y ya Luis, te dejo a ti y no doy más turra.
No, seguir hablando, sin ningún problema, no pasa nada. Es que quería comentar una cosa que no pude comentar antes cuando estaba José, porque hemos cambiado de tema y todo lo demás, y me viene muy bien ahora lo del pueblo para recomendarlo otra vez. Viendo la película, a veces que me da la sensación que estamos con dos películas distintas, ¿vale? Una, en el que van a perseguir al tiburón como si fuera Moby Dick, que el tiburón es el villano, y otra, en la que hemos dicho al principio, el tiburón no es el malo, es el que está allí, y en realidad la gente del pueblo son los villanos de la película. Me explico. La primera reunión que hay en el pueblo, en la junta o en la sala de reuniones que tienen al principio, ha muerto un niño. Han visto como un niño se lo ha comido un tiburón. Ya no hablamos del médico que dice casi un ataque de tiburón y luego dice casi una hélice. O sea, hay un niño que lo ha visto muchas personas morirse. Y hay un personaje del pueblo, un señor y una señora, que hace un chiste. No es el alcalde, alguien detrás del pueblo, no sé si os acordáis o no. Un chiste con un niño muerto minutos antes. Me parece una barbaridad. Y lo que ha dicho Perico es que esto pasa ahora, o lo ha puesto antes Montador, en Torrevieja, y no sé si cierra la playa. Con el primer muerto sí, pero con el segundo muerto sí, pero con el primero, como se entera la gente, ha sido la dirección de un barco. Me parece que el pueblo como masa, el pueblo como, no la gente normal, el pueblo como masa turística que vive el turisteo y es un método de vida. Muchas veces que amenazan. Es que si cierras ahora vas a tener que vivir en invierno en las ayudas del Estado. Me parece que uno de los villanos es el pueblo, que de hecho al principio el sheriff podría haber evitado las muertes si lo hubieran dejado. Y si hubiera tenido un poquito más de huevos también. Mira, te lo voy a hacer un sí, pero no. Sí, en parte tienes razón, pero no tanto. Es decir, hay una parte que es la que mira por los intereses económicos, que es encabezada por el alcalde, que si tiene que decirle al forense que cambie un informe, lo cambia, y el forense se deja. Corrupción y política superado también 50 años después. Y hay otro punto que es en la asamblea esta, pues que está aquí en pantalla en pequeñito, pues la señora del hotel, la señora del restaurante dice: "Hombre, pero es que no podemos, no pasa nada, esto ha sido un accidente. No pasa nada, no podemos dejar de vivir por estas cosas", ¿no? Que son los intereses económicos. Entonces, esos están muy bien plasmados. Lo decía también Pedro antes, es que aquí hay un guión cojonudo y que lo ata todo. Porque esta gente está velando por sus intereses, que es comer. Que haya muerto una pobre muchachita, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, menos se perdió en la guerra, ¿no? Lo del niño ya parece que luego toca un poco más. Y lo que es el pueblo es imbécil. El pueblo se deja arrastrar y se lleva. O sea, hace lo que les dicen, van a la playa y están todos cagados, no se mete en el agua nadie. Cuando el alcalde le aprieta a uno para que sea el que es primero que se mete, la gente se va metiendo, se empiezan a meter, pero ya no se meten con cuidado. Ya una vez metidos en el agua ya van a saco y empiezan a cachondeo, a saltar, a brincar, a bailar, a meterse con las colchonetas, quiero decir, como si no pasara nada. ¿Sabes? Entonces, y tú decías, hay como 2 películas, yo diría que hay 3. Hay como 3. Una, la del pueblo, que has comentado tú, la otra, que es la caza de los 3 amigos que luego comentaremos, que van a por el tiburón, y luego está la pequeña parte, que es la que a mí se me quedó grabado más en las primeras veces, que es la del tiburón, el tiburón atacando, que acojona, que es la parte de miedo. Aunque luego a lo mejor da más miedo el análisis social que el propio tiburón, pero eso es otra historia. Sí, puede ser 2, 3. Sí, sin problema, Dani. Perico, di. ¿Os imagináis tiburón que se hiciese ahora? Primero, estarían los negacionistas. No, eso no ha sido un tiburón. Eso no ha sido un tiburón. Bueno, Eso ha sido que se ha rozado y tal, y la pierna se la ha quitado. Los la culpa de los wokes. Ha sido un Wookiee, ha sido un Wookiee que se la. Un Wookiee, no un Wookiee. Un Wookiee. Ah, un Wookiee, vale. Todo esto es negacionista. Luego, los otros, el cambio climático. Esto es porque hay cambio climático y el tiburón ha tenido que acercarse a nuestras playas, y si no cambiamos el cambio climático van a venir más tiburones. Estará quien cierre y que dirá: ¿a mí me vais a quitar mis derechos de libertad de ir a la playa? Yo iré a la playa. Estarán los que no querrán que cierren porque tienen que vender y tal. Estarán los ecologistas que te dirán: no vamos a matar el tiburón. Estarán los que sí que hay que cazar y sí que vale la pesca de los altos bichos y tal, no sé cuándo. O sea, sería una leche. O sea, hoy en día si haces tiburón te da para hacer una serie. Sí, porque mientras que se deciden, si alguna vez se deciden, se ha cargado el pueblo entero.
Le da tiempo de evolucionar a poder caminar hacia vida fuera del mar y matar al resto uno por uno detrás. Yo, ¿No hay un muñeco ahora de un juguete que es un tiburón con 2 botines que como que anda? Pues eso sería ahora mismo. yo lo que te digo, yo a día de hoy voy con el tiburón. Que se coma, y encima en Estados Unidos, que se coma a todos. Y si son trampistas, todavía más. Sí, voy a aprovechar, perdonadme un momentito que os interrumpa. Nos pregunta Hal si sabemos por qué se hizo la película donde se hizo en el este teniendo peores playas. Hal, por la profundidad del mar, que les facilitaba la grabación. Las costas y el mar era menos profundo en aquel lado. No sé si Dani en el documental dicen algo. No, no lo comentan, pero también es cierto que era una zona en la que había muelles y había pocas corrientes y les permitía hacer planos también enfocando al fondo del mar y tal, o sea, sí, por comodidad básicamente. Y porque era la zona esta turística, que el pueblo existe, es un pueblo que es tal cual y lo rodaron en mayo, antes de llegar a julio, evidentemente, para poder aprovechar pues el tiempo parecido, el sol y todas estas cosas. Y ahora, si os parece bien, que me adelanto antes, vamos a ver el alcalde. Me quedo un rato pensando, si voy a decir que no era un tiburón, que eran pequeños hilillos de plastilina negra que habían hecho unos mordisquitos. Increíble. Que su mayor mérito es tener una chaqueta distinta en cada momento, ¿eh? Parece un divo de música. Ni Rafael cambia tanto de vestuario en una actuación. Y me fascina la chaqueta con las anclas, tío, no puedo evitarlo. No hay nada más veraniego y más de alcalde de pueblo de Oropesa del Mar que una chaqueta con anclas. Me parece fantástica. El personaje, fíjate que aparece poco, nos cae como el culo, representa en mucha parte los intereses económicos o como un político, en vez de estar velando por la seguridad, está velando por la pasta, por los intereses de sus 4 amigos, en realidad, que son los que tienen la pasta. Y cómo es un vendido y cómo fomenta la corrupción. Ya hemos dicho que le hace falsificar al forense su informe para que no haya problemas y tal. Pero tiene una evolución interesante porque luego cuando claro, es muy humana al mismo tiempo, porque son muchas miserias humanas las de este hombre, y luego al final de la película, cuando ya empieza a haber problemas, dice: "Es que yo también tengo hijos, igual tendríamos que hacer algo", ¿no? Que le dice al oficial de policía, ¿no? Que al principio se opone a él y luego ya cuando dice: "Hostia, que me puede salpicar, que igual me muerde a mí el culo", ya parece que le pica y tiene más interés en cerrar, ¿no? O sea, es un personaje muy curioso, muy detestable, pero me parece un muy buen personaje, muy bien desarrollado para lo poquito que sale, ¿no? Y por eso le había puesto, por eso y por las chaquetas, le había puesto su apartado aparte. Sí, esto Dani pasa hasta que llega un asesor y te dice, hay una cosa que si abren las playas y muere otra persona, es posible que te echen las culpas a ti. Ah, no, 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 no. Entonces cerramos. Es que puedes ir a juicio, te puedes meter... Ah, no, 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 no. Meto a toda la gente ya y ya 4 personas. Oye, ¿cuándo van a cerrar? Ya el alcalde cambia. Al alcalde únicamente le faltaban las chapas. Las chapitas esas típicas de bota por el este. O sea, porque es el típico americano ese setentero de bota tal que está todo el rato en las películas haciendo campaña y es el alcalde o el no sé qué del pueblo. Le falta la chapa de Vote for John o Vote for no sé qué. Perico, perdón, una pregunta. ¿Este alcalde es el que votan los vecinos que quiera que sea alcalde o los vecinos que votan al alcalde que quiera que su vecino sea alcalde? No lo sé, es que estoy todavía pensando. Es Si el me lo puedes vecino que explicar. vota al alcalde, el alcalde que vota al vecino. Sí, Mariano vuelve, por favor. necesita la alta política, necesita Mariano, hombre. Y Yo lo la necesito. poesía también. Es un rey de la improvisación. Dani, ¿quieres aprovechar para hacer algún chiste de Rajoy, que es el que falta por hacerlo? No, no, es que si me tiene que fluir, si me lo pides ya no me sale, tiene que ser improvisado. Jo. Pues vamos al siguiente personaje que he puesto aquí. Aquí tenemos a Roy Snyder. Decidme si lo que digo es un poco catetada en el punto de vista cinematográfico. ¿Es su película y su papel más reconocido? Pues yo me acuerdo de él en Tiburón y en Sequest. ¿Perico? Si mal no me acuerdo, tiene una película anterior que creo que es por el que le pillan, que es una con Jake Hammond que se llama French Connection, que es película mítica de la historia del cine. Cierto, O tienes sea, razón. creo que es French Connection por la cual este actor se queda como grande, ¿eh? Pero esta es la más conocida a lo mejor, ¿no? Más, al menos comercialmente, más vista de Fresh Connection. Es French Connection, que es una película ganadora de Oscar y es un clásico del cine, pero está obviamente eclipsada por Tiburón. O
sea, al final te has quedado como el serie de Tiburón. Lo de Sequest no lo esperabais ninguno, ¿no? Que alguien se acuerda de Sequest ahora mismo. No, pero me he acordado. Yo sí. Yo de hecho me acordé cuando la vi la primera vez. Dije, anda, mira, al revés, ¿eh? O sea, después de haberla visto, coño, este es el de Sequest. Pero yo pensaba que era el único friki que veía Sequest. Pedro, no se te oye, estás en mute. Estás en Que digo mute. que me ha venido un aire noventero a sábado por la mañana En la primera. 95, 96, así a las 11, que no veas. Sí. Yo ese peinado, digamos que el peinado del chaval, alguien de aquí lo ha llevado. No entiendo a quién te refieres, la verdad. A quien sea. Ese no era el chaval, ese no era Jonathan Brandis. Sí, Pues correcto. Jonathan Brandis, que tenía el pelo ese noventero. Con la raya en medio. Así, con el hachazo en medio, claro. El Sequest el chaval era Jonathan Brandis, efectivamente. Bueno, hemos tenido momentos de peluquería mejores. Vamos a dejarlo así. Joder. Sí, mira, Montador también la ha visto. Yo hizo mucho también la llegada de Trunks en Dragon Ball Z, también te digo, para ese peinado de raíz en medio. Sí, bueno, y sobre el sheriff, ¿qué os parece? ¿Qué os parece el personaje del sheriff? Contadme cosillas, a ver, la presentación, la evolución, etc. Es un personaje que evoluciona mucho al principio de la película al final. Es un señor que en una de sus charlas junto a eso dice, vente aquí, que en Nueva York, que era un agente del orden en Nueva York, no dice si era policía o lo que fuera, porque sheriff en Nueva York creo que no habrían, que se va al pueblo para estar tranquilo, porque ya está no sé cuántos años sin ningún asesinato, ningún delito, ningún nada, y encima es un valiente que tiene miedo al agua y se ha trabajado en una isla. Increíble. Pero creo que de todos los personajes que en la película es el único que evoluciona conforme pasa el tiempo y va cambiando el personaje del principio a lo que acaba siendo al final de la película. De hecho, acaba gustándole más. El personaje, a mí lo que me gusta de este personaje es que efectivamente hay una evolución y es esa típica persona que ya está en una edad en la cual no quiero líos y estoy en un sitio donde no pasa nada y por lo tanto he venido aquí a que lo máximo es que se han equivocado en el cambio en el puesto de Laos y tengo que ir a decirle a la señora que le devuelva el dinero. O sea, que no hay problemas, que todo está bien, que va a disfrutar de su familia y de repente hay un marrón. Pero desde el minuto 1 cumple con su deber. O sea, es decir, es un tío ligado a la placa. Y entonces eso le hace que ejercite con la responsabilidad. Por lo tanto, es como que el tío a la llamada de la heroicidad acude, pero desde la visión de quien no tiene ni puñetera idea de cómo hacerlo. Que eso es lo que mola de esta película. Es decir, le tengo miedo al agua, es eso, es decir, le tengo miedo al agua, pero mis hijos pueden estar ahí como padre y como sheriff, tengo una responsabilidad con este sitio. Y no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a meter en este ajo. Y eso es lo chulo del personaje. Correcto, sí, Luis, que estabas muteado, creo. Sí, no te preocupes. Dani, sigue tú, perdón. No, tú. Dale. Que quiero decirte, Perico, estoy de acuerdo contigo, pero al principio de la película es bastante dubitativo y cuando el alcalde dice no sé qué, acata lo que le dice el alcalde al final. Eso me refería, que va evolucionando. Sí, pero que es un tío que, o sea, que tú lo ves que no, en ningún momento deja, no sé cómo decirlo, deja la placa, o sea, tú lo ves que es un sheriff, es decir, es un tío que va a estar para ayudar. Pues yo creo que tenéis los dos razón, en el sentido de, es un personaje que está maravillosa, otra vez más, maravillosamente bien escrito. Recordamos que siempre que hay una novela en la que se basa una película suele ayudar a que la descripción y de los personajes esté muy bien. Es un personaje que viene, lo manifiesta así, viene a retirarse aquí, es un ex agente de policía de una gran ciudad que viene a un pueblecito pequeño a retirarse para dar su último servicio tocándose las narices y descansar. Pero como dice Pedro, cuando al final llama a la acción, acude, ¿no? A pesar de que tiene terror al mar. Manifiesta que tiene terror al mar y se ve cuando a sus hijos, después del primer ataque de tiburón, le dice, no os metáis aquí. Les compra un barco, pero dice, no, meteros en la laguna, no se os ocurra meteros en mar abierto. Es decir, le tiene mucho respeto y mucho miedo al mar. Y después de todo lo que ocurre durante la película, acaba
acaba pues eso, acaba nadando junto al personaje de Richard Dreyfuss diciendo: "Y yo que le tenía miedo al mar", ¿no? Después de haber derrotado al tiburón. O sea, me parece que tiene una evolución desde un principio hasta un final que es fantástica. Es un personaje muy bien construido, que manifiesta dudas. Sí que es verdad que al principio, pues eso, como está de recién llegado, es el sheriff, es el foráneo, no maneja del todo el pueblo, no maneja del todo como todo el mundo, pero poco a poco se va ganando el respeto de la gente. Él al principio hace caso al alcalde, pero no parece contento con haberlo hecho y luego tiene sus consecuencias. Su primer trauma, su primer enfrentamiento con la madre del niño que muere en la colchoneta, a él le deja jodido y se nota. Y es a partir de ahí a lo mejor un punto de inflexión en el que decide: "Voy a hacer lo que haya que hacer, aunque sea meterme en un barco e ir a por el tiburón", ¿no? Y todo eso está plasmado en la peli, a través de la evolución del personaje. Creo que está muy bien hecho. Pues si os parece bien, vamos con el siguiente personaje. En este caso es el científico, el personaje de Hooper, que actúa un jovencísimo Richard Dreyfuss. Que mucha gente, si no ve esta película, cree que Richard Dreyfuss ya empezó a actuar canoso y con la barba puesta, con la barba blanca. Yo en la película lo más jovencito lo he visto. Habrá 500 más y buenísimas, pero ahora mismo no caigo. Y es un poco el lado de la ciencia en esta película. Es el primero en el que el sheriff se puede empezar a apoyar, más que apoyar, el que arrastra al sheriff para que empiece a ser una persona un poco más sensata y tengan más cuidado con el tiburón y puedan evitar futuras muertes. Porque al principio le cuesta decirle al sheriff que abran el tiburón ese para ver si está el niño metido dentro. Que es un poco gore también, la verdad. Mirar, otra cosa que tiene súper guapo Tiburón, que es la estructura. Creo que estábamos hablando del guión. Si esto fuese una película, es lo que siempre digo, si esto fuera una película slasher con un asesino en serie, ¿vale? Que porque esto es así, esto es un slasher, ¿vale? No, lo llamarían, vendría el agente especializado del FBI en mentes retorcidas y no sé qué, no sé cuánto, al psicólogo de no sé qué, no sé qué. Aquí llaman a un biólogo. Aquí es un biólogo, o sea, un tío que sí, que tiene experiencia con animales, que conoce que si los cetáceos por aquí, que si esto, que lo otro, es decir, o sea, que el hecho de que va un biólogo, es decir, que no está preparado para algo tan, o sea, está preparado, pero no está preparado para algo que está asesinando de una manera, entre comillas, esto, pero es que es la única persona que realmente conoce cómo funciona su estructura, su hábitat, qué hace esto, lo que come, lo que deja de comer, tal. Y es curioso porque además es un personaje como que es un hombre de ciencia y se tiene que enfrentar a toda la garrulería que hay en torno a todo lo que se mueve ahí en ese pueblo, ¿no? Y a mí me parece un soplo de aire fresco cuando la película ya está en un momento que te aparezca Richard Dreyfuss. O sea, me parece un soplo de aire fresco. Es algo como una parte que te va creciendo, te va haciendo crecer la película. No sé qué pensáis de eso. Yo estoy contigo al 100%. A mí me parece que este personaje le llama, es un estudioso. Al final aquí hay tres perfiles, ¿no? El agente de la ley, que lo acabamos de ver, que es el sheriff. El estudioso científico, que como tú bien dices, en otro tipo de películas pues puede ser un especialista en criminología o en psicología o lo que sea. Y en este caso pues es un biólogo porque el asesino es un animalico. Me mola mucho porque pese a que es un tío serio, estudiado y tal, tiene carácter desenfadado, es encantador, convence al policía, le quita un poquito la amargura, le invita a una botella de vino, charlan, etcétera. Me parece muy interesante. Hacen equipo, entre los dos hacen un equipo interesante. Eh, y luego mola porque tiene muchas contradicciones, ¿no? Parece un tío que viene aquí medio descuidado, que pasa de todo, pero luego dice: "Sí, soy rico, ¿qué pasa? Por eso tengo todos estos aparatitos". O sea, está muy bien dibujado. Es otro personaje muy, muy bien escrito. Y a pesar de ser el biólogo marino, el estudioso de los animales, que conoce los tiburones, que tiene sus razones para conocer a los tiburones, que no quiere asesinar, cuando vamos al barco y en un momento determinado le dice al personaje de Queen: "Si hay que matarlo, tengo aquí las armas más mortíferas para tiburones". Es decir, va preparado para todo tipo de cosas, ¿no? Aunque su primer instinto es meterse en la jaula para estudiarlo, ¿no? Creo que es un personaje, pues lo dicho, muy bien escrito, que trae cierto humor en un momento en el que parece imposible. No humor de echarte unas risas, pero sí una sonrisa amable, ¿no? Me parece personajazo también. Los 3 están muy bien dibujados, es otro personaje que evoluciona y que está muy bien escrito, macho.
Volvemos a la teoría que ha llevado Perico durante todo el programa. Si esto fuera realidad, este mismo actor habría sido al principio un experto en temporadas turísticas, luego un experto geólogo, luego un experto biólogo y habría acabado la película siendo un experto economista en ciclos económicos seguramente. Me gusta mucho la idea que ha tenido Perico de pasar Tiburón de 1975 al 2025. Sería una película, vamos, totalmente distinta. Yo, si queréis, pasamos así. Sí, Pedro. Una cosa, que el biólogo, vamos, no se lo cargaría ni loco. O sea, ahí te encontrarías una pedazo de lancha de Greenpeace, salvemos a los escualos, por sí. favor. Yo tuve la suerte de conocer a Richard Dreyfuss. Me quieres decir, tú has de conocer un biólogo. Pero bueno, Richard Dreyfuss. No, he conocido a Richard Dreyfuss aquí en Alicante, antes, tío. Perico, ¿antes o después que Dolph Lundgren? Para establecer la cronología. Antes que Dolph Lundgren. Antes que Dolph Lundgren. O sea, Dreyfuss antes que Lundgren. Con Dolph Lundgren puede compadrear más, pero con Richard Dreyfuss menos, pero lo conocí ya siendo un señor de ya canosillo, ya en la época de Richard Dreyfuss, pero ya en su ocaso actoril. Y lo conocí. ¿Fue en el Peret? ¿Fue en el Peret? No fue en el Peret, fue en el Panteón de Quijano, tío. Bueno, sí, bueno, es más, puedo decir una cosa. Yo he trabajado de día o de noche. No, a ver. He trabajado con Richard Dreyfuss, era de día. He trabajado con Richard Dreyfuss porque yo salía de extra en una película que él protagonizaba, tío. Mi vida en ruinas. Se rodó en Alicante. ¿La luz, supongo? Sí, se rodó algunas partes en la Ciudad de la Luz, pero se rodó. Alicante la transformaban en una ciudad griega. Y era una película de que estaban en Grecia. De hecho, Altea es una ciudad griega ahí, un pueblo griego. Y ahí estaba, el personaje lo protagonizaba, era Richard Dreyfuss. Y tuve la suerte, estaba Richard Dreyfuss ahí, le fui a darle la mano y le digo, it's a pleasure to work with you. To work, ¿sabes? O sea, yo que iba por un bocata, un señor muy amable, muy buen señor, pero tiene un Oscar, Richard Dreyfuss. Una cosa más, Perico, para tus fans. Si alguien se compra mañana el DVD Blu-ray de Mi vida en ruinas, ¿apareces en la película al final? ¿Tienes localizado dónde sales? No salgo porque sale un autobús y yo soy como de los viandantes que van por ahí y yo no me he visto. O sea, es como un autobús va a recoger a la gente en el Panteón de Quijano, ahí donde está la Plaza de Toro, o sea, ahí recoge a la gente. Y entonces ahí estamos diferentes viandantes que van por ahí. Y yo ahí no salgo. Y luego en otra escena que supuestamente también iba a salir y no salí. O sea que en esa ni estaba. O sea que fijaros lo breve y que duró mi mundo en Hollywood. De todas maneras, esa película afortunadamente no la ha visto nadie. Me querías decir, no, al final quitaron la escena de la bacanal porque querían hacer la PEGI 13 en vez de PEGI 18, entonces no salgo, lo siento. No salgo. Estaba con todo el perico, pero no sale la película directamente. Vamos a pasar al siguiente personaje. Salvo que Dani ya tenía una anécdota con Richard Dreyfuss. No tengo el placer. ¿Con Natalie Portman? No tengo el placer para mi desgracia. Ya me gustaría mucho más. Ahora Perico dice, pues un día estuve tomando una cerveza con Jean Reno y tiré para adelante. No, tampoco, ¿no? Vamos al siguiente personaje. Quint. Para mí un personaje al principio de la película, me parece la Junta de Vecinos, resulta un poco odioso. Es la escena que Dani ha puesto también en redes sociales de Bocata Club cuando está con la mano chirriando en la pizarra donde dibuja un tiburoncito. Creo que ha sido tú, Dani, el que la ha puesto. Que al principio tienes un poco de tirria, que entra en acción porque el alcalde se da cuenta que sus hijos pueden morir en la playa cuando los mete al lado de un tiburón. Y que yo cuando ya la primera de la película la acabo cogiendo mucho cariño al final. Es un gruñoncito y ahora que es el making of borrachete simpático. Bueno, yo a que Pedro no se lanza. Yo creo que es otro personaje con una evolución alucinante, pero ya no es una evolución tan sutil, a lo mejor tan gradual como puede ser la del personaje jolín, de Richard Dreyfuss, ¿no? Es una evolución que tiene un punto de inflexión clarísimo. Como tú bien dices, aquí nos lo presentan como un poco odioso, oportunista, ¿no? Viene a pedir 10.000 pavos porque es el único capaz, 10.000 pavos de aquella época, que debe ser mucha pasta hoy. Es el único capaz de matar al tiburón que está acechando y que está haciendo temer, matando a gente y además haciendo peligrar el comercio local.
Es decir, y le pide dinero al alcalde y a los pastosos. Quiero decir, no es tan tonto como parece aparentemente o tan simple, ¿no? Y porque es el único, es un cazador de tiburones y él está capacitado para ello y quiere aprovechar la situación. Pero además es bastante desagradable, ¿no? Porque es maleducado, es borde y está hecho para caerte mal. Además, nos han traído al personaje de Richard Dreyfuss, decimos, ¿no? El biólogo marino simpático y tal, que nos cae a todos muy bien y este se enfrenta, ¿no? Está el estudioso, ¿no? Que tiene buenas razones y que buena gente, y está este que es el asesino de tiburones. Todo mal, ¿no? Luego se sube en el barco y dice: "Yo soy el capitán y vosotros a cagar". Tío duro, todo desagradable. Hasta que de repente comparten esa noche simpática de cicatrices, que decía Luis, ¿no? Que consiguen echarse unas risas. "Oh, pues esta aquí me mordió a mí, no sé quién". Y hay un momento en el que te empieza a caer bien, que es cuando da el discurso que mencionaba José, ¿no? El del navío americano que se hunde y que se lo comen los tiburones, ¿no? Porque todo el rato está manifestando odio a los tiburones y ahí te demuestra por qué. Tiene más que sobradas razones para tener un trauma y odiar a los jodidos tiburones, ¿no? Y a partir de ahí él crece como personaje, porque de repente ya no impone, de modo desagradable, sino que empieza a mandar, empieza a ser el capitán, empieza a dar órdenes con sentido. Los otros 2 le siguen la corriente y casi cazan al tiburón, y en un momento determinado es él el que cae, ¿no? Es el héroe caído, y no podía caer de otra manera como se decía que con un tiburón, ¿no? O sea, al final es un final redondo, ¿no? El suyo. Creo que es un personaje, otra vez más, creo que lo he dicho varias veces, súper bien escrito, muy bien llevado y una actuación magistral, ¿no? De este hombre que parece borrachete en algunos momentos de la película y que nunca sabremos si es que no era solo parecerlo. Totalmente de acuerdo. Es que él cumple la misión de intentar ser el marinero, o sea, ese marinero estereotipado, gruñón, tipo duro, que le pega a la botella, con mala leche, que es el que sabe más que nadie, y, y al final te das cuenta de que hay un motivo. Y pasa lo que hay, ¿no? Yo, a mí, la verdad es que es un personaje que creo que ese tridente, nunca mejor dicho, ya que está en un mar y en un barco, que forman en los 3 actores, yo creo que está muy bien, porque se contraponen un poquito entre los 3 todo eso, pero es lo que dice Dani, ¿no? Es un tío que al final se tiene que enfrentar a su destino. Yo cuando ya ves Tiburón y ya tienes un poco más de esto, Tiburón es como Moby Dick, pero al revés. Porque Moby Dick es el capitán acá persiguiendo a una ballena y aquí es el tiburón quien les persigue a ellos. Y este tío es un poquito el capitán acá. O sea, es el tío este de que al final lo pillo yo porque lo tengo que pillar, porque al final esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, y ya es por mala leche, porque ya esto es una cosa entre tú y yo, y porque no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que es lo que le pasa un poquito a las 3. Pero si no fuese por él, los otros 2 no conseguirían llegar. Y eso es lo chulo. Y, y yo creo que, ahora no me acuerdo si la frase es suya o se la dice el sheriff a él, que para mí es una de las frases míticas de la peli, la de vamos a necesitar un barco más grande. Que esa la he utilizado yo tantas veces cuando me subo trabajando en algún barco y se pone lleno de peña y digo, vamos a necesitar un barco más grande. Por La dice utilizar el esa sheriff, frase. Sí, sí, dime. que Perico, que le dice el sheriff, porque es el Ah, primero que ve al tiburón en el barco cuando está detrás, se acojona y lo dice cuando entra y luego lo dice otra vez después. Es su mantra, que está el pobre sí. acojonado, como es normal, claro. Claro, va acojonado y va en un barco en una lata de sardinas. En una lata de sardinas. Pues si os parece bien, aquí acabamos con el bloque número 2 del programa. Cortamos para una pausa musical y cuando Dani o Rubén pueda, que le dé el play, por favor. Y con la magia del directo hemos vuelto en un momento. Después del temazo musical, seguimos y vamos a hablar de otro protagonista, el protagonista de esta película, que es nuestro amigo Bruce Mordisquitos, bien homenajeado en otro peliculón que es Buscando a Nemo, directamente. Dani nos puede contar cositas del documental que ha estado viendo, que luzca los conocimientos que tiene y que nos explique cositas.
Bueno, Dani. tampoco quiero aburriros, es que tampoco es que ya me haya documentado de la hostia. He visto el documental que han puesto en Disney, me ha parecido fantástico y de las cosas que me acuerdo las comparto. Es que, Disimula. Tú haz como que sabes. no, Tú haz como que sabes. es que quien lo haya visto dirá, joder, este se está marcando aquí el moco y lo que hace es repetir el documental y seguro que mal porque alguna cosa se me olvida. Que así soy yo, tío. ¿Mm? Entonces, nada, creo que esto es una obra fantástica de ingeniería. O sea, al final, pues eso, lo que nosotros vemos como un tiburón que nos parece, a mí por lo menos 50 años después, me sigue pareciendo bastante realistas, dado que está construido, porque en este caso es construido aquí, ni digitalización ni leches, en 1975, años antes de que ninguno de nosotros naciera, edita, con el dato, pues creo que está logradísimo, ¿no? Y es verdad que en este documental nos aportan un montón de datos, pues que, pues eso, que se construyeron tres maquetas o tres robots distintos, uno para mostrar, porque claro, como se manejaban los engranajes desde un lado, pues uno con solamente la piel, entre comillas, por un lado y el esqueleto que tú lo veías por el otro, uno por cada lado y uno de frente, ¿no? Y bueno, pues han estado destruidos, se han restaurado y todo este tipo de cosas, los movimientos. Aparece el actor de que hace de Queen, que estaba al principio bastante asustado porque, claro, le tenía que morder una prensa hidráulica. O sea, esto es una prensa hidráulica que le tenía que morder para hacer el efecto mordisco y tal. Y al principio parecía bastante acojonado, hostia, a ver si esto me va a atrapar. Pues ese tipo de cositas y anécdotas que hace que, insisto, que el documental sea también muy recomendable, no tanto como la película, pero bastante recomendable, ¿no? Yo qué sé, se mezclan imágenes, que yo eso no lo sabía, se mezclan imágenes reales, porque hay una colaboración con unos biólogos reales en la película y se muestran escenas de tiburones reales nadando y todo este tipo de cosas que se ven en la película. Algún ataque a jaula parece que está conseguido gracias a un tiburón real, etcétera, ¿no? O sea, está genial. Está genial. Yo creo que es una representación mágica de un personaje que aparece muy poco en pantalla, pero gracias a John Williams, como he dicho antes, está presente durante toda la película. Vemos sus efectos, vemos sus consecuencias, vemos el miedo que genera, vemos que las consecuencias exceden del propio mar, que va al pueblo, va a la economía, va a la política, está presente en toda la película, pero en pantalla sale súper, súper, súper poco. Me parece que eso es una de las cosas más a valorar. De hecho, genera un efecto en Hollywood que le llaman el efecto tiburón, ¿no? Que cuando se crea un monstruo, una criatura, no sé qué, y se insinúa más que se ve, lo llaman el efecto tiburón, efectivamente. Y yo qué sé, esto es historia del cine también. No sé, yo estoy enamorado de Bruce. Pues sí, y de la manera de, creo, si mal no me acuerdo, hace tiempo, que sí que vi algo sobre Tiburón, de que la ingeniería que se hizo para Tiburón fue muy innovadora, porque el gran problema que tenían es que es un robot, o sea, o tenía cosas de robot, pero tenía que estar en el agua. Entonces, y encima del agua, no en un tanque, sino en el agua del mar. Y creo que lo solucionaron, pero claro, es que estamos hablando de que su aparición que se limita a 30 segundos, no llega. Creo que es muy poco tiempo lo que se ve de lo que es el muñeco, por así decirlo. Pero estoy totalmente de acuerdo, es historia del cine. Es historia del cine y yo no sé si estará todavía, no sé en qué parque era que salía en la piscina el muñeco del tiburón, que yo no sé si era en Disney Los Ángeles o en algún Estudios Universal o una historia de estas, estaba ahí. O sea, pero yo, vamos, esto es para una pieza de museo. Yo es que creo que este comentario lo hicimos cuando hablamos de la primera película de Depredador. Es un personaje que está aunque no se le vea. Gracias a John, sobre todo, pero que lo intuyes y lo sientes. O sea, es magia del cine. Es con un movimiento de cámara hacerte creer cosas que no están ni siquiera pasando, ni existen, ni están ahí. O sea, seguramente cuando la gente estaba bañándose en el bar no había nada, ni siquiera alguien con una aleta de tiburón para que entrara en situación. Efectos especiales en su época, pues maravilloso para su momento. Hay CGI de principios de los 2000 que han envejecido bastante peor.
Lo único que tengo curiosidad es cuántas veces hay que atravesar con un cuchillo parte de un tiburón para que se muera desangrado. Bueno, la pregunta por un amigo, porque a este le pegan cuchillazos y de todo, pero un montón de veces hasta le pegan balazos, en serio. Es una barbaridad. Bueno, al final, para engrandecer, entre comillas, la amenaza, no tienes un tiburón normal, un tiburón blanco que puede medir 6, 7, 8 metros. Aquí te están hablando de un tiburón que excede de todos los límites de lo normal o de lo visto hasta ahora. Te están hablando de un tiburón más grande que el barco, de 16 o de 17 metros, creo que llegan a decir. Entonces, claro, con un cuchillito, un bicharraco de 16, 17 metros, pues igual está haciendo cosquillitas. O sea, tú piensa en un toro la de sacudidas que le meten antes de matarlo, pues esto es mucho más grande que un toro, ¿sabes? Y están hablando de un cuchillo, tampoco de un rejón ni de historias de estas. Entonces, tampoco me parece que sea tan descabellado el hecho este, ¿no? De hecho, el propio biólogo que estudia tiburones y que está acostumbrado a todas estas cosas, que es Richard Dreyfuss, se queda, y el propio cazador de tiburones se quedan flipados con la resistencia, cómo puede meterse en el agua con 3 arpones y 3 bidones. Es decir, están todos sorprendidos de la fuerza. Al Dani, final que siempre llega uno más fuerte. es un poco broma. Si te pones en serio, por ejemplo, el asesino de Scream 1, a mitad de película tendría que ir en silla de ruedas, contra veces que tropieza y se cae. Quiero decir Vale. que es- No, pero que está claro, pero que eso que yo creo que forma parte de magnificar la amenaza. O sea, y a mí me parece fantástico y se lleva muy bien. Es que no hay manera de asesinarlo, solamente hay que pedirle que sonría y claro, cuando ya se pone simpático te lo cargas, lo normal. Sí, a ver, lo que intenta reflejarte es que no es un tiburón normal, sino que estamos ante una bestia de la naturaleza que por el motivo X es más grande que el resto de tiburones, más grande que los de su misma especie y con más hambre que los de su misma especie. Entonces es brutalmente grande, o sea, para poder cargarse un barco. Entonces, o sea, es que esa es la idea, ¿no? De que al final se quedan impresionados, ¿no? De semejante bestia parda que surca los mares. Bueno, chicos, es un poco complicado porque hemos hablado de algunas escenas mientras que hablábamos de todo. ¿Tenéis alguna escena favorita de la película icónica? No sé si Dani quiere o Perico que decir la de necesitamos un barco más grande. Yo me quedo para el final, si os parece bien. Dani, ¿tu escena favorita o más icónica de la película? Para mí es la inicial. Para mí es la presentación del tiburón sin ver al tiburón. Me he puesto yo aquí de fondo, ya lo podéis ver. El mar, la silueta de la chica, la oscuridad, el contraluz. Está sonando el violonchelo de cerca, se va acercando el tiburón. A mí me parece fantástica esa escena. Creo que es increíble. Y me gusta mucho. A nivel emotivo, me parece muy, muy interesante la escena de la que he dicho antes, ¿no? En la que la madre del niño muerto le dice al policía, de hecho creo que la tengo en alguna de las fotos de después, ¿no? Sí, justo aquí. Vestida de luto después del funeral, le dice al policía, o sea que sabíais que había sido un tiburón, dijiste lo de la hélice y nos dejaste bañarnos en la playa, como diciendo cabrones, y despierta ese sentimiento de culpa en el capitán, que me parece fantástica también, no lo sé. Creo que te diría que esas dos son, una por el tiburón y la otra por la carga dramática que lleva para el personaje del oficial. Para mí serían las dos. Perico, ¿cuál es tu favorita? Para mí, mi escena favorita, si tuviera que decir una, a ver, la primera estoy totalmente de acuerdo por lo que decía antes, de que creo que ha trascendido y creo que es una escena que se habrá repetido en millones de películas a lo largo del tiempo. Pero voy a ir a lo fácil y es la escena, o sea, para mí es esa cámara que se acerca a un sheriff tranquilo descansando en la playa y de repente empieza a generarse el miedo, no solamente el miedo de lo que no sabes, sino el miedo dentro de lo que es la sociedad de vamos allá, estampida de aquí, que es la del salgan del agua. Salgan del agua, coño, salgan del agua, que hay un bicho y se empieza la gente a salir de ahí y esa imagen de él estar con las gafas y de repente tener la sensación de que ha visto algo, ¿no? Y tal. Yo creo que para mí esa imagen te impacta bastante, ¿no?
Perico, te refieres a la primera vez en la playa, ¿no? Cuando hace la cámara el movimiento ese que se... Que también se ha No, homenajeado 1000 veces, ¿no? Del acercamiento. no. Esa es no la primera escena, sino cuando están en la playa, que es el primer ataque, que es donde creo que es donde muere el niño, ¿no? Puede ser que. Cuando muere el niño, que no para de ponerse la gente delante, que parece un poco spoof movie, que pasa todo el mundo y todo el mundo se quiere poner delante del serie, que está todo el rato mirando. Para mí el momento en el que está el ancianito agachándose hablando con él y él intenta asomar la cabeza por encima del hombro del abuelo, eso es genial. Pero porque es una escena de socorrista total. Es decir, tú estás ahí a tu rollo, ¿vale? Entonces, vale, sí, sabes que ha muerto una persona y tal, pero bueno, es una cosa que todavía no se ha repetido y tal. Y de repente, pero estás preocupado, que es lo que me decía, que el personaje no está pasando, el personaje está con la placa puesta. Y de repente te ves que empieza a notar algo y los demás, venga, cada uno a su bola. Además, Spielberg te ha creado una escena como en plan rollo de que normalidad, cosas de verano, el abuelo, el otro, tal. Esa escena, sí, el retrozoom, como están diciendo por aquí, esa es mítica, es decir, esa es el retrozoom de Snyder. Eso es, como dice el montador, eso es historia del cine. O sea, te ponen eso y ya sabes que es Tiburón, seguro sin ver al bicho. Para mí, yo creo que es una de las escenas que más se ha trascendido en su historia. Yo iba a decir la que ha dicho Perico. Luego me acuerdo de una cosa viendo la película, que es que el tiburón en esta película se muere porque le meten una cosa en la boca, disparan y explota la cabeza. La gente que habrá estado en este programa y ha sido otros programas, y Dani que estuvo también, es la misma forma en la que matan a Godzilla en Godzilla -1. O muy parecida. Dani, no sé si te acuerdas ahora. No me acuerdo de cómo lo matan, pero vamos, que haya homenaje, que en Godzilla hay más de un homenaje a Tiburón. Godzilla -1 hay más de un homenaje a Tiburón también. No creo que sea casualidad directamente. Y voy a echar más adelante que tú para mi escena favorita. Me gusta mucho la intro de la película. Antes de que lleguen los bañistas, la pareja a la playa. Cuando empieza, que solo son cámaras y vistas del fondo del mar y suena la música de Tiburón, ya estás en materia, tío. Ya estás en materia. Unas imágenes de un fondo marino que podía haber hecho cualquier persona, no tan bien como Spielberg, pero entenderme por simplificar, y ya con la música, y cuando pone Music by John Williams, dices, aquí estoy. Que igual es una cosa, yo la vivo porque he visto la película como 48, 49 años después de que la estrenaran y ya sabía lo que venía. De hecho, hemos perdido la oportunidad de tener aquí a alguien que la haya visto en aquella época, antes que José Durán, por no hacer el chiste, y que nos pueda decir qué sensación tiene la película en su momento. Pues yo creo que la película ahora no la demuestran de terror porque ya estamos muy resabiados. Seguramente en aquella época dio más miedo cuando lo hemos visto nosotros. También lo comentan en el documental, que tuvo reacciones fuertes y todo este tipo de cosas el público, sí. Debió serlo. Y hablando de reacciones fuertes, vamos con el momento clave. Antes, José Durán apuntó a la película como un 9. ¿Qué nota le ponéis vosotros? Dani, tú que estás sin mutear. Es complicado, tío. Para mí esta película es muy complicado ponerle nota. Porque es que es historia del cine y me cuesta menos ponerle una nota. Me parece mal, o sea, es algo ligero ponerle una nota a una película, digamos, menos trascendente. Pero calificar algo que es historia del cine, ponerle menos que un 10 me parece una locura. Pero al mismo tiempo, para mí, para mis gustos, mi perfil de película que me toca la patata y que es un 10 es otro. Quiero decirte, que es algo muy puramente personal. Creo que es muy jodido, tío, para mí. Para mí creo que es muy jodido ponerle nota. Me voy a sumar al 9 de José, porque la película es redonda, es casi perfecta, pero no es el género de películas que a mí me entusiasma. Ya sabes que a mí las películas de terror me pierden un poco y no sé, tío. Es que coño, le voy a dar un 10. Por culo. Si es que no puedo ponerle menos. Ya está. Hala. Terminado.
¿Sabes qué dice el chat? Que hay una cosa a la que te pones menos que con esto, que es con el concursorteo. La gente pide que vuelva y hasta aquí puedo leer. Perico, mientras que Dani se acuerda de mi familia, cuéntanos que no te le pones a película. A ver, esta película para mí tiene muchos méritos. O sea, muchos méritos. O sea, aparte de que es la primera gran película, entre comillas, de Spielberg y la de John Williams, que ya es importante de por sí, pero sin ser una película con un guión de muchos actores, es decir, la película es fácil dentro de su dificultad, ¿vale? No sé si me estoy explicando bien. La película es simple, esto es matar un tiburón, no tiene más, ¿vale? Viene un tiburón y hay que matarlo. Pero creo que es tan historia del cine en su trascendencia, en lo que ha venido después, que se ha fijado tanto en Tiburón, en el hecho de crear un miedo sobre algo real, que eso está ahí, a que estés en una piscina y te tiren del pie por debajo y te pienses que es el tiburón. Es decir, hay tantas cosas que te crea esto, que claro, puntuar lo impuntuable, esto es como decir, sí, a ver, El Padrino es mejor película que Tiburón, sí o no, porque dentro de lo que cabe es que Tiburón en su género es insuperable. Entonces, si vamos al género de terror, al terror, que es un poco donde juega, o el terror y aventura, donde juega, esta película es una obra maestra. Si vamos a lo que es historia del cine, posiblemente Tiburón, no sé si estará entre las 100, pero entre las 200 seguro que está. Entonces la nota es que para mí es que es un sobresaliente matrícula de honor. O sea, es que es una película que si no está entre las 200 mejores películas de la historia del cine, es una injusticia como un piano. O sea, porque todo lo que ha hecho, solamente hay una película que podría estar delante de ella por el hecho o el suspense, venga, o vamos a poner suspense, pero es que en suspense Los pájaros de Hitchcock, que se adelanta a su tiempo, también metiendo una cosa normal, un animal de todo esto que mata, no me parece mejor película, por ejemplo, a mí que Tiburón, pero tiene un mérito muchísimo mayor. Y luego también, no sé, es como decirlo, para mí es de 9-10. Yo pondría Tiburón entre 9 y el 10. Mira, 9,5. 9,5 porque el tiburón es el malo y yo quiero que sea el bueno. No, Montador, no. 9,5. Para joder. Venga, yo voy a hacer un 9, como dice Josura. Me gusta la forma suya de nota y a partir de ahora voy a poner notas con ruidos extraños en la noche. Es una película buenísima. Es una película buenísima. Iba a comentar algo antes y quería preguntaros, antes cuando estábamos los cuatro, si veis un poco de Hitchcock en esta película. Un poco, todo un poco siendo no. sutil. Bastante. Es que, vamos a ver, Spielberg, si algo ha hecho bien en esta vida es seguir a dos directores, a Kubrick y a Hitchcock. Entonces, Spielberg tú le notas, y a otros directores más, pero yo a Spielberg le veo muchas cosas de Kubrick y muchas cosas de Hitchcock. Más de Hitchcock que de Kubrick, porque Kubrick en su eso es más complejo. Pero esto es una película que yo creo que en su interior, Steven Spielberg, yo creo que le está haciendo un homenaje a Hitchcock. En su interior y en su exterior. O sea, él además, en el documental que he visto yo y vosotros no, lo dice, lo declara. Es decir, que es un auténtico admirador de Hitchcock y planteándose una película de terror de suspense, lo único que se le podía ocurrir era mirar al mejor para ver si podía llegarle a la suela de los zapatos. Lo declara él, lo declara. Okay. No sé si Perico quiere comentar algo como colega Richard Dreyfuss. No, como colega no, como Currela con Richard Dreyfuss, que es muy diferente, que falta hacer un homenaje a Hitchcock en Bocata, Sí, y lo que no hemos dicho. Tuvo su película con nosotros, Sí, tuvo su película aquí con nosotros. Pero alguien estaba de viaje. Sí, y la película es Extraños en un tren, si no recuerdo mal. Ya, pero bueno, pero que digo que creo que le hace falta un homenaje. Te lanzo un guante yo a ti, Perico. Ahora que estás por aquí, vive Dios, que tienes todo el derecho del mundo en el grupo de WhatsApp que tenemos, que lo debes tener muteado, cabrón. Joder, no, es que tengo ya os contaré.
Uno, desmutearlo y dos, propone una película de Hitchcock y la hacemos y la agendamos. Venga, me pensaré una peli de Hitchcock y meteremos una peli de Hitchcock. Vale. Y otra ahí. cosa, Perico, si ves que propones algo, pasa el tiempo y la gente no insiste, ponlo otra vez después, porque a veces hay tanto mensaje, se pierde el mensaje y no te hemos leído, ¿vale? Vale, No, vale. no te ignoramos, es que a veces no da tiempo a mirarlo, ¿vale? Otro comentario. Voy a hacer un Conecta 1 en homenaje a Rubén. Rubén, cuando esté recuperado, vuelve. Es la segunda vez que Robert Shaw aparece esta temporada en Bocata Club. Quint, hemos estado hablando de él, yo no. En una película hemos visto en Bocata Club. Dani está con cara diciendo, Perico no ha estado, no lo puede saber, pero Dani juraría que estuvo en ese programa y no se acuerda de haber hablado de Robert Shaw. ¿Te acuerdas de una película que se llama El Golpe? Yo estoy leyendo al montador. Sí, Claro, Además, sí, Ah, mira, lo está viendo el montador ya por aquí. Montador, si me chafas las cosas, te quedas sin concurso sorteo, ¿eh? Esto ya está bien, ¿eh? O suena más el Rey León. Lo voy a hacer yo, va a sonar el Rey León todas las semanas. Que El Golpe será un año antes que esta película. 74 era, sí. 74. O Y voy a hacer una 73, cosa no me nueva de acuerdo. la... Dani, ¿me das permiso de hacer una cosa nueva de esta temporada de Bocata Club? Lo que te salga de la breva, cariño. Gracias, corazón. Voy a anunciar el programa de la semana que viene. Bien. Vamos a aprovechar que este año de vez en cuando tenemos que elegir los programas, de momento. Mientras que sigamos por aquí, vamos a intentarlo. El programa de la seguiré, viene un nuevo ciclo que hacemos en Bocata Club. El ciclo se va a llamar, me lo acabo de inventar hace medio minuto, Copy-Paste. Va a ser un ciclo sobre películas que se estrenan muy cercanas del tiempo y son muy parecidas unas a otras. Dani, si me quiere corregir un poquito, explicarlo un poco mejor, está así. Voy a poner ejemplo, las películas la semana que viene se entiende perfectamente. La semana que viene vamos a hacer una pelea entre bichos y ants, hormigas, aquí en España. Para que hagáis una idea. Esta puede ser Alma Letal Límite 48 horas. Y más que ya saldrán, porque para el que no conozca los ciclos de Bocata Club, lo que hacemos es elige una temática, que la explica muy bien Luis, películas iguales pero que no son iguales, estrenadas muy cercanas en el tiempo, homenajes, copias o llámalo X, y cada uno de nosotros, cada uno de los Bocaters, elegirá una pareja en este caso, una película tal, en este caso es una pareja. El primero ha sido Luis, el siguiente será el emperador Palpatine y ya os diremos en su momento cuál será mi pareja y a partir de ahí los siguientes irán por turno. Perico tiene ganas de estar pensando en algo, lo veo pensando, Está pensando en ponerse un programa de mujercitas con mentes peligrosas. Gremlins Critters. No, estoy pensando en E.T. y mi amigo Mac. Oh, qué buena. Es una tortilla con ojos. Es una tortilla con ojos. E.T. y mi amigo Mac. O sea, se puede caer más bajo. Es como comerte algo. Claro, como estábamos con Tiburón, me ha venido algo de Spielberg. Y digo E.T. Joder, pasa que no se habrá versionado E.T. Y me ha venido mi amigo Mac. O sea, esa infame película que se hizo alguna vez. Que creo que de los estudios estos, que eran de estos estudios ochenteros que hacían dos películas, quebraban y ya se dejaban en cine. Mucha coca y malos guiones. Sí, cosas así. Eso de mucha coca y malos guiones. Vamos a ver. Por cierto, para ese programa, Dani, el programa de T-Mac, Hal dice que sabe imitar a su amigo Mac. Pues habrá que invitar a Hal. Ya nos invitó a Gizmo, pues que haga lo que quiera. Y la hace bien. Pues chicos, si os parece bien, terminamos el programa por hoy. No hemos dicho nota media, Bocater, que es 9,5. Bien, perfecto. Y no me has sacado la comparativa con. No te preocupes, que las tenía buscadas. Gracias por recordármelo, Dani. En IMDb, la nota media de Tiburón es un 8,1. Y venga, vamos a ver, Dani, por 5 céntimos, ¿qué nota crees que tiene en Final Fantasy? Pues, a ver, tengo dos opciones. Una, como es una película antigua, clásica y tal, puede ser que nos sorprendan y nos den un 8,5. O como, no quiero faltar al respeto, pero un 7,1. Vamos a dejarlo. Pues una vez más, un lado faltón tiene la razón. 7,1 en Film Affinity. Es una cosa increíble. De 100 películas, 99 se cumple. Pero es que Perico, ¿eso es algo? Film Affinity es más duro en eso. O sea,
sea, yo entiendo, porque le pueden dar un 7,1, pero es que en Film Affinity a partir de un 7 ya es que eres la hostia. O sea, si El Padrino no tiene un 10, El Padrino tiene un 9. O sea, y a partir de ahí topa abajo. O sea que me parece normal. Hay que, Suelen hay gustarle que, menos las películas populares, ¿eh? Y taquilleras. Sí, estoy respirando. y a Spielberg no lo tratan tan bien, ¿eh? Spielberg Spielberg es que es un poco, le pasa como, yo qué sé, es que es el padre de la comercialidad, que bienaventurado sea en los 70 y en los 80, pero es el padre de lo comercial. Aún así, es el director que consiguió juntar una buena película con una buena película comercial, ¿eh? Que eso era complicado de hacerlo. Y sus comerciales casi todas eran muy buenas películas, al menos en su época en Prime. Pero bueno, hacerse la idea que sin cine comercial el otro lo tendría mucho más difícil para estar ahí. No lo tendría más difícil, no existiría. No existiría. Subvencionado. No existiría. No habría industria. No habría salas. No se mantendría el negocio. Esto es un business. Y estás a punto de decir el milenarismo va a llegar. Te he visto ahí con ese tono de voz. Digo, ahora mismo bien, y llega. Un rancio fact, que me estoy leyendo todos los rancio facts y tal del tío este del jueves. Un rancio fact de Steven Spielberg. ¿Cuántas veces habéis escuchado la referencia El Rey Midas de Hollywood? Y a continuación Steven Spielberg. Es que me ha venido algo de decir, o sea, así de veces. O sea, El Rey Midas de Hollywood, Steven Spielberg. O sea, si le preguntas ahora mismo a la IA, ¿quién es el Rey Midas de Hollywood? Y te dirá, Steven Spielberg. Por lo que sea. Pues chicos, ¿queréis decir alguna cosa más a los fans? Nada, que yo me lo he pasado genial grabando con vosotros. Una pena que José no dure tan poquito. He disfrutado muchísimo hablando con vosotros de Tiburón. Y la gente que ha estado con nosotros, Hal, Víctor, se ha incorporado ahora últimamente de Feliz Películas, se lo ha pasado la mitad de bien que no nos pasa a nosotros. Habremos hecho un gran programa. Y nada, que la gente que nos quiera ver, oír, escuchar, hablar con nosotros, @bocataclub, corazones, likes, vivimos de vuestro amor, porque Bizum no pedimos todavía. No tenemos nadie que nos pague salvo los suscriptores de Twitch, o sea, Luis y yo. Así que poco más puedo deciros. Que si os quiere, que la semana que viene más. Esta semana va a ser jodido ver 2 películas. Me cuesta ver una. Ver 2 películas en una semana va a ser duro, pero aquí estaremos. Por cierto, pero la semana que viene vamos a tener indirectamente a Woody Allen, si no recuerdo mal. Sí. Perico, despide de tus fans tú también. Pues nada, yo daros las gracias por los buenos raticos que nos pasamos aquí juntos y parloteamos sobre estas grandes películas que tan buenos recuerdos nos dan y todo eso. Y no olvidarme nunca de la gente que nos escucha en Yemen, que bueno, pues que esa gente, pues todos mis recuerdos y mis saludos. Que a partir de ahora voy a dedicárselo a un país cada vez que termine. Y el primero que he visto en el mapa ha sido Yemen. Así que, pues a todos los amigos yemeníes, cuando se bañen en el Golfo Pérsico, pues nada, que sepan que allí también hay tiburones. Así que un abrazo y hasta la próxima. Aprovecho lo de Perico, saludos a la gente de Yemen, saludos a Francis Ford Coppola, que acaba de vender una isla privada que tiene por el fracaso que ha sido Megalópolis. Os aviso, es la clásica película, dentro de unos años se va a girar y va a ser de culto, a pesar que es más mala que un dolor de muelas. Pero tiene su encantito. Perico, si no la has visto, dale. Dani no la va a ver, pero Perico yo en ti tengo fe. Y Montador, que lo tengo por ahí en el chat, también le veo con capacidades para ver Megalópolis. Es una cosa kafkiana, es una locura increíble. Y nada más, gracias a todos los del chat por estar por aquí. Nos vemos. Dentro de poco Dani colocará el programa en plataformas de podcast. Cualquier cosa que nos queráis comentar, @cataclub en todas las redes sociales. Saludos a José Posteriori, que ha estado con nosotros, ha hecho el esfuerzo por venir. Lo queremos mucho los 3 que estamos aquí, todos los que no hemos podido estar. Y la semana que viene volvemos con el ciclo Copy, Paste, Ants y Bichos. Chao, 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 chao.